Muy buenas socios de Plural 21, simpatizantes de Plural 21 y a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21. Muy buenas a todos. Mirad, os voy a dejar ahora un vídeo. Os explico. Este verano, con los amigos de Civilization Ordo, quisimos grabar un contenido sobre la Sagrada Familia, con la esperanza de hacer luego un vídeo completo sobre la Sagrada Familia. Y los de Civilization Ordo nos dijeron, oye, mira, ¿qué te parece si, para contextualizar un poco la información, hacemos un previo para que la gente no entienda de qué estamos hablando? Porque no todo el mundo habrá visto el otro vídeo que hicimos, que por cierto os lo dejaré por aquí para que podáis ver el otro vídeo. Total, que para contextualizar lo de la Sagrada Familia nos pasamos casi 4 horas. Cuando llegó el momento de hablar de la Sagrada Familia teníamos hambre, eran las 10 de la noche y al final quedó reducido a 5 minutitos que están al final del vídeo. Pero creemos que vale la pena que veáis todo el vídeo entero. Son casi 3 horas o 3 horas y pico, pero vale la pena. Os recomiendo que tengáis el Google Earth al lado y que vayáis comprobando que todo lo que se dice ahí lo podéis contrastar vosotros mismos, ¿vale? Venga, que disfrutéis del vídeo. Un beso a todos. Venga, el mismo tío. Bueno, pues como vamos a hablar de Barcelona, primero vamos a mirar los mitos fundacionales de Barcelona, ¿no? Que son, bueno, mitos son dos y el sobre los historiadores es el tercero, que es los íberos, ¿no? Pero los otros dos mitos son El de de Hércules Hércules y y el de otro- la familia el de- Barca, El de Camilo, sí. El de la ¿no? Barca. Los Sí, sí, cartagineses, los cartagineses. ¿no? Vale, entonces, como aquí más adelante en la explicación nos vamos a encontrar equidistancias, vamos a enseñar que los dos mitos fundacionales que tienen que ver con Roma y Cartago, pues Barcelona es equidistante a esas dos ciudades. ¿Vale? A ver. Así, basta, basta. Lo he hecho un poquito más o menos, pero aquí está. ¿Vale? O sea, el mito fundacional de Barcelona dice que Hércules llegó aquí al pie de Montjuïc, ¿no? Esto vamos a quitarlo, las carreteras. Vale, si aquí está Montjuïc, a los pies de Montjuïc es aquí, ¿no? Sí. Donde llega Hércules con la barca. Y si lo llevamos a Roma, pasa también por Túnez, ¿vale? Que es el segundo mito en el que dice que cuando tiene que cruzar los Pirineos, ¿no? Con los elefantes y tal, ¿no? Y todo el rollo este. Vale. Entonces, el tercero sería, pues, los íberos, ¿no? Porque está la presencia de Barqueno en el centro de Barcelona. ¿Vale? Aquí sería lo que es o sea, el monte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aquí tenemos Barqueno, que sería el centro de la ciudad vieja, ¿no? Con la Plaza San Jaume. Le vamos a quitar esto del el relieve y los edificios. Lo veremos mejor, ¿no? Vale, entonces, aquí lo primero que tenemos es que si nosotros miramos el resto de íberos que hay en la zona, ¿vale? Nos encontramos con que aquí hay una línea divisoria imaginaria en la que de aquí hacia el este son íberos, inmediatamente después de la franja son celtíberos y luego ya van siendo pues celtas, ¿no? Y el resto, ¿no? Turdetanos, carfetanos, ¿no? Entonces los íberos es lo que es la parte del Mediterráneo, ¿vale? Entonces esos íberos
están más o menos distribuidos de esta manera, que la zona de los layetanos sería la que corresponde a Barcelona, luego están los ausetanos, que corresponde a Vic y hoy en día es Osona, luego está Setelsis, que es la capital, es Solsona, tenemos los ceretanos, que su capital es Seu-d'Urgell, y por eso es la Cerdaña. Luego tenemos los de Lérida, que es Ilergetes, ¿vale? Que están en Ilergetes de arriba, digamos, y Ilergetes de abajo, ¿vale? Vale. Y luego, una vez que ya pasas a la parte de Aragón, están los jacetanos, Que son de Jaca. exactamente, Jaca, Salduye, que es Zaragoza, y Volscan, que es Huesca, ¿vale? Entonces, estos son ciudades que no son romanas, que se sabe que ya eran íberas, ¿vale? Y que ya tienen este mismo orden. Por ejemplo, si miramos aquí, este es el centro fundacional de Barcelona, que nosotros lo conocemos como centro fundacional romano, pero seguramente si aquí estaban los íberos en Barqueno y ya tenían acuñación de moneda y todo, que por eso se sabe que estaban aquí, pues seguramente ese sería su núcleo, ¿no? Esta sería la muralla romana, ¿vale? Esto es la Barcelona romana, ¿eh? Después de íberos, ¿vale? Y este sería Cardo y Decumano, ¿no? Que coincide aquí en la Plaza San Jaume, ¿no? Entonces, si nosotros medimos ¿Y la raya esta verde que has puesto qué es? Cardo y Decumano, o sea, Calles principales. esto es el centro de la ciudad, Vale, vale. Los ¿vale? dos ejes de la Barcelona. Vale, vale. Entonces, si nosotros medimos desde este centro hasta el centro de Ausa, que es la otra capital íbera, tenemos las 33 millas náuticas. Bueno, y entonces aquí, con la siguiente ciudad, pues pasa lo mismo, que sería Solsona. ¿Ves? Si nos vamos a Solsona, que es la capital íbera de esta zona, pues volvemos a tener la medida, ¿no? Las 33 millas náuticas otra vez. Bueno, si las miramos todas en conjunto, aquí ves, tienes la capital ceretana, también está enganchada a Barcelona. ¿Ves? Esto es la catedral de la Seu d'Urgell. ¿Veis ahí, no? Sí, sí. Ya está 66. Sí, y si Entonces, vamos, las rojas, las líneas rojas son para- en millas náuticas. ¿Ves? 66,6, Seu d'Urgell, Barcelona. ¿Vale? Vale. Entonces tenemos que Barcelona, Vic están conectadas, Vic, Solsona también, Barcelona, Seu d'Urgell también. Y aquí en Seu d'Urgell, esto de Castellciutat es la fortaleza íbera. Y esto de aquí es, digamos, cuando ya llegan los romanos y se hace una ciudad. Pero claro, no sé si los íberos ya tenían algo aquí o si los íberos se circunscribían solo a este lugar. ¿Vale? Eso es una cosa que habría que afinar más, ¿no? Pero en todo caso, bueno, ya habéis visto, ¿no? De catedral a catedral es absolutamente clavado. Y de aquí a la otra ciudad, que es Lérida, pues pasa lo mismo, pero en millas en vez de millas náuticas. Las rayas azules son millas normales. Exactamente. Vale. ¿Ves? Este es, en Lérida ya sabéis que está la Seu, que está ahí en un monte, que es una fortaleza natural, ¿vale? Lo que yo os quiero enseñar con esto de los íberos es que aunque nosotros ahora vamos a ver unos alineamientos y un orden, ¿vale? Porque lo veamos en ciudades romanas o porque lo veamos en ciudades de la Corona de Aragón o ciudades que asociamos a Asturias o a Francia, siempre esto se repite, o sea, aunque tú mires en Francia, aunque mires en Irlanda, aunque mires en otro sitio, verás que en las ciudades de fundación, ¿vale? Siempre hay
algo ya anterior de los pueblos bárbaros, digamos, ¿no? Que además ya están entre sí organizados de esta manera, ¿vale? Entonces, aquí pasa lo mismo en las ciudades de Francia, en las capitales departamentales, pasa lo mismo, ¿no? Están unidas, en este caso, como es María, es en metros, son 66.000 metros, en este caso en millas, Narbona, Carcassonne, Carcassonne-Foix, ¿vale? Y de aquí lo mismo, de Narbona a Ruscino, que esta es el final o sea, el territorio de los íberos llegaba hasta Ruscino, por eso la Cataluña norte, la frontera es hasta ahí, ¿vale? Luego veremos cómo esa frontera cambia, ¿no? Bueno, en este momento de los íberos, claro, no hay fronteras en esta época, ¿no? Pero todas estas ciudades ya son una fortaleza íbera antes de que llegaran los romanos, ¿no? O sea que previo a los romanos, las distancias que separaban ciudades Ya seguían ya seguían el patrón de 66 millas, 33 millas. Claro, o sea, terrestres o kilómetros. Claro, mira, nosotros las comarcas que tenemos aquí, ¿vale? Estas zonas corresponden a esas tribus íberas. Al final esas zonas se han ido convirtiendo, o sea, los que han organizado las comarcas ya han tenido en cuenta los nombres y la capital del lugar, porque ya es una capital ancestral antes que romanos, ¿no? Y bueno, aquí pasa lo mismo, que además esto dará luego el espacio al Condado de Aragón, esto al de Barcelona. Aquí lo que quiero que veáis es que, por ejemplo, si tú haces una línea de aquí de Vic a la otra capital de abajo, que es Tarragona, del sur, Ambos núcleos romanos que te cagas. aquí vuelve a salir otra vez esa medida, ¿no? 66,6, 66, ¿vale? Vuelve a salir otra medida, pero esto alinea también la Basílica de Montserrat, ¿vale? Que es muy posterior. Bueno, claro, o sea, Bueno, vete a es saber posterior. Entonces, el lugar de basílica. como basílica. Ah, claro, como basílica, por supuesto. Pero claro, lo que yo quiero enseñar aquí es que tiene pinta de que esto ya era un lugar sagrado para los al menos para los íberos, ¿no? Luego también tenemos que de aquí, de Montserrat, a otra montaña que es el Montseny, que hoy en día no lo vemos como una montaña sagrada, porque lo primero que el acceso arriba del todo está tapado por los militares, ¿no? Que no lo podemos ni ver la imagen aquí, ¿no? Pero ves, vuelve a ver otra vez las 33 millas, ¿vale? O 33,3, aquí, bueno, el caso es que... ¿Y qué pasa? Que al mismo tiempo, de Montserrat a Ampurias, que es otro lugar muy importante de los íberos, un Tiquesquen, que se llamaba allí, ¿no? Están las monedas de los íberos allí en Ampurias, en el museo. Pues ves, otra vez vuelve a salir 66 las millas. 66 millas. Pero, además, si de Ampurias nos vamos a Tarragona, pasamos por el Montseny, ¿vale? Vuelve a pasar lo mismo que de Vic Tarragona. Pasas por Montserrat, Ampurias, Tarragona, pasas por el Montseny. Y además del Montseny a Tarragona, vuelve a ver otra vez la medida, Hola. ¿vale? Entonces, yo no sé explicar por qué, por supuesto, pero que no sepamos explicar por qué no significa que Que no esto no esté- sea muy importante, que esto significa algo, ¿vale? Bueno, la ubicación de Tarragona, evidentemente, es la posterior a todas estas. Pero claro, ya había algo íbero. Sí, Tarragona había íbero, ¿eh? Bueno, el caso es que, claro, es farragoso, digamos, hablar de esto, es como, claro, porque no, es algo que no tienes, digamos, o sea, los datos, los que hay son a partir de romanos y todas esas cosas, entonces como, pero bueno, no se puede dejar de lado lo que acabáis de ver aquí, ¿no? Montseny, Montserrat, Ampurias, aquellos sitios súper... Y lo sorprendente es que combina lugares físicos elegidos por el hombre y lugares físicos geológicos que están así porque sí. Claro, pero en el mundo, contra más antiguo te vas, el que hubiera una cultura, una civilización cerca de un lugar, era porque ese lugar era muy Sí, especial. sí, algo debía tener. Lo curioso es que en este caso, entre dos montañas, ya se está dando también prácticamente ese patrón.
Vale, pues cuando se acaba el tiempo de los romanos, empieza el tiempo de los visigodos, ¿no? Los visigodos tienen que salir de Francia porque los francos van empujando hacia abajo, ¿vale? Y se vienen a refugiar a la península donde acabarán haciendo el reino visigodo, ¿no? Bueno, ellos salen de Toulouse y su siguiente capital es Toledo. Toulouse. Y Tolosa, Toledo. ...333 millas náuticas, ¿vale? Pero además, el sitio donde eligen estar de capital es un sitio que guarda las condiciones que veremos a lo largo de toda esta cronología, que es que se sitúan a lugares extremos del territorio. Hostia. Perdón. Sí. ¿En Estaca de Bares era la capital de los visigodos? No. Es Toledo. Cuando Vale, que ponen la capital. Vale, sí, que esto lo vimos en el otro vídeo, que estaba ahí. con los puntos extremos, o el más alto, o el más al norte, el más al oriente. Sí. Vale, entonces, estos visigodos, cuando luego vienen los árabes empujando por aquí abajo, se tienen que replegar, pero esta vez para el sur, esta vez para el norte, ¿vale? Y el reino de Asturias es el único que aguanta ese envite de los musulmanes, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos en el reino de Asturias, pero bueno, esto es el santuario de Covadonga, ¿vale? Que es la patrona de ellos, ¿no? Sí. Y esto es el palacio del rey asturiano, ¿no? En Oviedo. El primer palacio real hecho de... Y este de aquí es el monte sagrado de ellos, el Monsacro, ¿vale? ¿Vale? De su cima a su capital, pues hay esas 6,6 millas náuticas, ¿vale? Entonces estos son lo mismo en pequeño, ¿entiendes? Igual que los visigodos se han ido a poner su capital al punto extremo, ellos hacen su capital a un monte sagrado, como hemos visto antes en Montserrat, en Montseny, ¿vale? Vale. Esta línea que tenemos aquí, ¿vale? Estas cosas os lo enseño y ahora a lo mejor puede parecer suelto, pero luego cuando estemos en Barcelona y estemos hablando del 1714 y los franceses, veréis que es muy parecido, que haya analogías, ¿vale? Porque en este momento en el que se hace una reconquista desde Asturias, sale la tumba de Santiago, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en el sarcófago de Carlomagno, ¿vale? Hay un pasaje ahí en relieve en el que el apóstol Santiago se le ha aparecido a Carlomagno y le está señalando dónde está su tumba. Entonces aquí en España decimos que ha sido el rey de Oviedo el que la ha encontrado. Alfonso I, Alfonso II, ¿vale? Sin embargo, de Santiago de Compostela al centro fundacional de la ciudad de París hay 666,6 millas. A ver, vuelve a explicar esto, tío, que aquí me he perdido. ¿Vale? Este es el lugar, el fundacional de París, ¿vale? Mira, ¿qué pasa? Que en la historia hay propaganda, ¿no? O sea, en España a nosotros no nos van a explicar que el camino de Santiago, esa peregrinación a Santiago se ha montado desde los francos, ¿entiendes? Nos van a decir siempre que es la versión española, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Que el reino de Asturias, aunque fuera independiente, aunque fuera y tal, pero estaban sujetos a los francos, ¿entiendes? Son su origen. Bueno, bien. Y además, si te pones a rascar más... Sí, claro, al final viene de allí. Viene de La arriba. marca hispánica viene de Claro, allí. el caso es que si tú esto lo estás explicando con la Wikipedia en la mano y con la historia oficial en la mano, te vas a encontrar todo el rato con este tipo de entrebanks, ¿no? A ver, pero claro, ¿sabes, no? Sin embargo, lo bueno de esto, de la geografía, es que aquí ellos han hecho una obra en la que hay unas medidas y por lo tanto eso no se puede variar, o sea, ¿sabes? ¿No? Entonces han firmado de alguna manera.
¿Entiendes, no? Sí, 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 sí. Entonces, el hecho de que la Catedral de Santiago esté a 666,6 del centro fundacional de Algo París, quiere decir. exactamente. Porque Entonces, lo podemos dejar así en su. limbo. Pero luego veremos más analogías que nos harán entender este tipo de líneas que ahora dejamos sueltas. Vale. Eso es como una manera de plasmar el relato en el terreno de forma física, ¿no? Cuando él ponía el ejemplo de Carlomagno, su sueño y dónde encuentra la tumba de Santiago, hay la misma analogía en pequeño en la comarca, por decirlo. O sea, cuando aquel rey asturiano tiene que encontrar Santiago, la sigue marcando a una ubicación. En el propio París, el origen de París, la Santa Genevieve, la Genoveva, viene del Mont Valérien y está enterrada en la iglesia de la que es 6,6, ¿vale? Ese es el Mont O sea, en pequeño allí con su santa patrona ocurre exactamente lo mismo. Es Con que la aquí, misma es que aquí están enterrados, en esta plaza están enterrados esos reyes francos primeros, junto con la Santa Genoveva y tal. O sea, casi que podría tener cabida esa frase de como es arriba, es abajo, como es en grande, es en pequeño. Sí, sí, porque aquí sí. El Mont Valérien es el origen de la Santa Genoveva. Pareciera que se moviesen como en casillas, como si fuera una partida de Sí, ajedrez. sí, lo que... Desde aquí me puedo mover hasta aquí, esta casilla, como si el caballo hace no sé qué, pero si es el alfil hace no sé qué. Es como si en esa distancia o en ese perímetro que se genera, en ese Incluso radio, algo surtiera efecto, porque siempre se va acotando a esa... ¿Ves que ahí pone iglesia de San Jacques, ¿no? Es Santiago, ¿vale? Los peregrinos pasan por esta calle, el camino de Santiago, el camino de Santiago francés que sale de París pasa por esta calle, ¿vale? Pasa por la iglesia esta, es un punto de reunión de ellos y se va para España, ¿entiendes? O sea, hasta la iglesia esta línea, ¿vale? Vale, pues en Barcelona, en el 710 o así, los musulmanes también llegan, ¿vale? Y en el 800 más o menos, pues Luis el Piadoso, que es el hijo de Carlomagno, llega a la reconquista de Barcelona, ¿no? Y ahí lo que nos encontramos es, pues que construyen esta de Sant Just y Pastor, ¿vale? Que es la iglesia de aquí del centro de Barcelona, más viejas, que no sea la catedral, ¿no? Y La Catedral del Mar es en Just y Pastor, no, la Catedral del Mar es esta de aquí. Os quería enseñar eso, cómo Barcelona va creciendo, ¿no? O sea, son las tres iglesias góticas de Barcelona, son estos, Santa María del Pi, Sant Just Pastor y la Catedral del Mar, que está aquí, ¿vale? Pero la Catedral del Mar es como ahora la Sagrada Familia, ¿no? O sea, no es, digamos, la iglesia oficial, ¿no? Que en este caso sería la catedral, sino que es la iglesia de los pobres, la que hace el pueblo con su esfuerzo, ¿vale? Igual que la Sagrada Familia, que está hecha con los donativos de la gente. No, porque todavía en ese tiempo no existía eso del templo expiatorio, pero es el mismo concepto. Es la iglesia que no se hace desde el poder, sino que se hace desde la gente va poniendo... desde el pueblo, ¿no? Vale, esta no, Santa María del Pi no. Santa María del Pi, el campanario, por ejemplo, pone el dinero, el pera, el cerimoniós, ¿no? Ya es la corona de Aragón y tal, ¿no? Vale, entonces estas son las murallas que hace Jaime I, ¿vale? Hace una primera muralla de Barcelona, o sea, ya estamos ya en el siglo XIII, ¿vale? Hace una primera muralla, luego en el siglo XIV la rodean ya, ¿vale? O sea, ya en el siglo XIV Barcelona está amurallada por completo, ¿no? Pero ya te digo, ya no es hasta la corona de Aragón y siglo XIV, ¿no? Y así se va a quedar hasta el 1800 y pico, ¿vale? Que eso es uno de las grandes... O sea, Barcelona se va a quedar dentro de lo que es la línea lila, la línea violeta, hasta 1800 largos. Exactamente. Porque que ese es uno de los del tema del Eixample y todo esto, y es que Barcelona durante muchos años no ha podido crecer y luego con el derribo de las murallas es con lo que se consigue hacer el Eixample y tal, pero es eso, de que se dilata mucho en el tiempo, ¿no? Sí. Esto de aquí es lo que antes era la Cataluña Norte, que formaba parte del Principado de Cataluña, ¿vale? Y esta esquina de aquí abajo es el límite del Reino de Valencia, ¿vale? Es decir, las dos entidades territoriales, Principado de Cataluña y Reino de Valencia, dentro de la Corona de Aragón, ¿vale? Sus límites, otra vez, está ordenado de esta manera,
son 660 kilómetros, si no me falla la memoria, sí. 660 kilómetros. ¿Vale? Kilómetros. Metros, ¿eh? Siglo XIII-XIV. ¿Vale? Y si esa medida, en vez de ponerla aquí, lo que medimos es solo el Principado de Cataluña, nos quedamos en 333. 333. ¿Vale? Es alucinante. A ver, esto se quedará así hasta el 1660, ¿vale? Con el Tratado de París. El Tratado de París, perdón, el Tratado de los Pirineos, ¿vale? El Tratado de los Pirineos se firma aquí, ¿vale? Y es después de... ¿Dónde? En Hendaya. Sí, en la isla de los Faisanes, que está aquí entre Irún y Hendaya, ¿vale? Pero bueno, lo importante de este sitio es que esta división territorial que hay entre Francia y España, aquí, si nos la llevamos al punto extremo de aquí, que es este, en realidad es este, de España, no de la península, de España, 330 millas náuticas. ¿Vale? Pero lo curioso otra vez más es que vuelve a coincidir con dos lugares geológicos, una desembocadura del río Sí. y un pedrote. punto extremo Sí, y mira por dónde pasa. que acaba pasando por un monte que también ha sido... Bueno, y aquí porque lo he puesto un poco por encima, pero pasa exactamente por aquí, ¿eh? Por la cima. Sí. Aquí tengo la que está hecha correctamente, a ver. Sí, ¿ves esa roja que aparece ahí? Esa es la que está hecha correctamente. Esta es la amarilla, la que estoy haciendo aquí, así un poco por encima. ¿Vale? Sí. Vale, entonces tenemos eso, que después de esa guerra en la que Cataluña sale lo del segador, ¿vale? Se rebelan contra Castilla, contra Madrid, contra los Habsburgo y se ponen en manos de los franceses, ¿vale? Aquello, a partir de ahí empieza su... El declive. el declive, ¿no? Bueno, el declive ya empezó cuando se junta la corona de Aragón y la de Castilla, se descubre América, entonces Barcelona, que había estado en un puerto en el que está dentro del meollo de lo que es la corona de Aragón, de Mallorca, de Italia, ¿vale? Aquello pasa a estar en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque se juntan las dos coronas, se descubre América, ¿vale? Y entonces el foco ya está en el Atlántico y en América. Y el Mediterráneo Queda y en Barcelona, segundo plano. entonces poco a poco se va degradando la cosa hasta que en 1660 está a un punto en el que le quitan este territorio, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando se quita este territorio? Que se desordena ese Principado de Cataluña y ese Reino de Valencia. Se desordena numerológicamente, me refiero, ¿no? Claro, que es, perdona, te cojo el ratón. Esa, cuando de aquí se pasa ahí. Exactamente, ¿Vale? exactamente. O sea, es cuando la Cataluña Norte, que es el trocito este, se pierde, claro, las distancias quedan anómalas. Ese orden desaparece, porque ya no cuadra, ¿no? Claro, claro. ¿Vale? Pero cuadrará de otra manera, que es lo que yo os enseñé en la charla del año pasado, que es que a partir de ahí, entonces lo que cuadra es este nuevo orden, que hay una nueva frontera aquí, que si lo llevas aquí son 666 millas, ¿no? Que si lo llevas a Madrid son 333 millas, ¿no? A la Puerta del Sol, ¿te acuerdas? Que lo sale en el primer vídeo, ¿vale? Y que si lo llevas al lugar donde se ha hecho el tratado. el palacio, el rey francés, son 666 kilómetros. O sea, perdón, el anterior, ¿vale? Que no lo he enseñado. Ese límite también era un límite de Francia. Así Así como era de España, lo es de Francia. Claro, o sea, claro, no solo rompía los límites de España, también se cambian los El límites antiguo- franceses. Ese límite era un límite francés. Claro, Y está es a límite 666 francés y límite catalán. O sea, que mueve toda la limitación. Vale, entonces, igual que a partir de este cambio geopolítico surge un orden nuevo, ¿no? Que ya te digo, o sea, por ejemplo, de Portugal ya existía, ya lo teníamos antes, ¿no? O sea, en esta frontera nueva. Luego, un poquito más adelante, cuando se haga la partición de las provincias,
volverá a salir las provincias también de esta misma manera ordenadas, ¿no? Que sus límites están puestos de esta manera, ¿no? Pero bueno, eso pasa un poquito más adelante, luego más adelante lo vemos, ¿no? Lo que me interesa de esto del 1660, una particularidad que es esto de Llivia, ¿no? Sabes que Llivia queda fuera, ¿no? De España, queda en territorio francés, ¿no? ¿Conoces este caso, no? De Llivia. Sí, lo que no lo tenía ubicado, ¿ves? Pero sabía que existía. Bueno, pues la historia de que Llivia quede fuera es porque en ese tratado de 1660 se firma que 33 pueblos van a pasar de la parte española a la parte francesa, que es la Cataluña del Norte. Pero, según la oficialidad, Llivia no constaba como pueblo, sino que constaba como villa, y por esa artimaña se salvó. ¿Vale? Y 33 pueblos, además. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí nos encontramos con que esto debe ser cosas de ellos del poder, en el sentido en que aquí pasa algo raro, porque aquí volvemos a tener una fortaleza natural, exactamente como está diciendo él, el escudo de Llivia está Hércules y está a 66 millas de donde llegó Hércules a Barcelona. 66,6. ¿Vale? Y bueno, claro, ahora no estoy en mi ordenador, pero si viéramos el escudo de Llivia, verías que está ahí Hércules. Cuando haces esta línea que dices, oye, Barcelona, ¿no? Empieza la provincia en la desembocadura de Tordera, Sí. ¿vale? Y acaba pues entre Cubellas y Cunit, por allí también hay otra riera, y ahí, ¿no? Bueno, pues pasará esa línea, que mide 66, pasará por la fuente de Hércules del Palacio Real de Barcelona. Es que, y ocurre también lo mismo cuando divides España, punto más norte y más sur, me parece que es esta línea, pasas por la fuente de Hércules del Palacio de Aranjuez. Cuando en este movimiento de 1660, ¿vale? Esto es muy importante porque luego cuando lleguemos a Barcelona con el tema de la medición del meridiano, ¿vale? ¿Te acuerdas que es Dunkerque, Barcelona, Sí. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Dunkerque no era de los franceses, ¿vale? Dunkerque era de los Habsburgo cuando tenían aquí Flandes y todo eso, ¿no? Entonces, entre Inglaterra y Francia, que le están haciendo la guerra a los españoles, ¿vale? Inglaterra consigue quitarle Dunkerque, ¿vale? Y se lo vende a Francia, Ajá. ¿vale? Es como si le interesara más a Inglaterra, como si tuvieran un acuerdo, esos acuerdos que tienen entre ellos en que les interesa más que haya este orden explícito que no más quedarse ese territorio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si Inglaterra no le vende Dunkerque a Francia, no se puede hacer este orden de 666 que ahora veremos. ¿Entiendes? Vale, a ver. Y es que al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que estos meridianos se encarga de medirlo desde las academias, ¿no? La Academia de Ciencias, ¿no? de Francia y la Royal Society de Inglaterra, ¿vale? Entonces es algo que están haciendo conjuntamente, y si encima el rey de Inglaterra le está vendiendo Dunkerque a Francia, hay muchas probabilidades de que sea para esto, ¿no? Luego es muy curioso que la Royal Society, ¿no? donde está haciendo estas cosas de los meridianos, es el observatorio de Greenwich, ¿no? Pues desde la puerta del observatorio, que es esta de aquí, hasta Versalles, ¿vale? Hay esos 333 kilómetros, ¿vale? Pero es que resulta que el que ha hecho el jardín, ese que hemos visto de la Royal Society, es el mismo que ha hecho el jardín de Versalles, ¿vale? Y no solo eso, sino que cuando consigan hacer ese meridiano Dunkerque-Barcelona, la línea pasará por el Jardín de las Tullerías, que también está hecho por Le Notre, se llama Le Notre, la misma persona, ¿vale? Entonces esto no se puede... ¿Qué quiere decir el nuestro? Es el apellido, sí. Sí, es el apellido. A ver, no se puede obviar esto, ¿no? Luego os enseñaré un alineamiento muy importante de este jardín, que es el jardín que está diseñado
Por Lenotre y esta Por cierto, gente, ¿no? has pasado de puntillas por lo del meridiano Dunkerque-Barcelona y no está de más decir que también mide desde donde se empezó la medición hasta donde se terminó la medición 666,6. Sí, eso ahora lo vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, yo quiero poneros en situación de que para conseguir ese alineamiento se ha tenido que vender Dunkerque a Francia, ¿vale? Y varias cosas relacionadas, como por ejemplo esto de la Royal Society, y aunque estén en guerra esos países, las ciencias no están en guerra y siguen trabajando juntos, ¿vale? Buscando esto. Sí, es un poco como lo de la Estación Espacial Orbital, ¿no? Que está Exactamente. Exactamente. A la hora de ir a mandar astronautitas, oye, todo el mundo contento. Exacto. Exactamente. Hay una obra más grande que- Luego, por otro lado, Una mentira más grande. aquí os quiero enseñar que, aunque nosotros estemos viendo, digamos, una perspectiva más amplia ahora mismo, que estamos, digamos, comprendiendo toda Francia, cuando lo miramos en local, por ejemplo, Dunkerque está en un departamento donde su capital es Lille, ¿vale? Bueno, pues tú mides del centro de Lille a Dunkerque y vuelve a salir este orden. 66 kilómetros clavados. ¿Vale? ¿Me entendéis, no? O sea, digamos que esto sería en otro orden de ejemplos, pero que están ahí. Uno de su departamento. Por eso es muy difícil también explicar estas cosas porque tienen muchas opciones de ir yéndote por diferentes derroteros que todos tienen que ver, pero claro, que entonces digamos que te vas del tronco central, ¿no? Que en este caso sería pues los meridianos y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, que eso, como he dicho antes, en el sur de Francia, las capitales departamentales y todo eso pues están unidas y todo eso, ¿no? Vale. Cuando se consiguió esta zona, ordenar esta zona, digamos, a través de la venta de Dunkerque y todo eso, se hizo este límite territorial, ¿no? Bueno, este límite se ha puesto también a un punto extremo, que es el punto de mayor altitud de Francia, 666, ¿vale? Que es el Mont Blanc. ¿Entiendes, no? Entonces, es como que lo que se busca este orden más que Dunkerque, digamos, sea de una o de otra. Es como si hubiese un interés que está por encima de eso en estas monarquías, ¿vale? Que es ordenar las cosas de esta manera, ¿no? Luego ya visteis, ¿no? Esta línea azul que atraviesa Francia, ya la visteis el año pasado, ¿no? Desde Sí, sí. punto extremo a Pero punto repítanos extremo. igual, para los que no hayan visto el otro vídeo. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Que Francia está puesta de la misma manera, desde el punto extremo hasta el punto extremo, vuelven a salir otra vez las 666 millas, ¿vale? En Italia pasa lo mismo, desde el punto extremo de arriba del todo de Italia hasta el punto de abajo de todo, vuelven a salir esas 660, en este caso son 660. Y otro lugar importantísimo es, aquí en Francia, es que desde el punto extremo Que no meridional. es el punto extremo porque el norte no está bien puesto, ¿eh? ¿No? Sí, bueno. Vale. Que sí, pero que... Sí, es que sabes lo que pasa, que si yo me pongo a hacerlo todo exacto aquí, o sea, la línea, la que está puesta, la línea que yo estoy, digamos, doblando todo el rato, la que está puesta está exacta. Y yo parto de la base de que cada uno en su casa tiene que estar dándole al mapa. Y tiene que estar comprobando lo que ve y tiene que estar ahí tratando el mapa. ¿Podemos subir el mapa y hacerlo público? O bueno, que vayan a Twitter. Y los archivos estos se pueden descargar también, pero o sea, yo creo que... Pero si alguien quiere la copia de todos estos archivos, ¿dónde los puede encontrar? Lo mejor que puedo hacer es pinchar él. Y Sí, exactamente, porque... con la precisión. Claro, porque además... Claro, Vale. porque además, ¿qué pasa? O sea, tú lo que En este propones caso... es quien esté viendo este vídeo, que esté con su ordenador al lado. Sí, que por se baje supuesto. Google. Claro, es que yo ya lo pongo en mi libro. Esto tiene que ir acompañado de una práctica de esto, ¿me Porque entiendes? son ejemplos uno tras de otro. Y sobre, vale. no, y sobre todo por algo muy importante, y es, en este caso está muy claro, ¿vale? O sea, aquí el sitio importante es la cúpula del Vaticano, en el extremo de la línea abajo lo más importante es el punto geográfico extremo, son dos sitios muy concretos, pero en otros ejemplos a lo mejor estaríamos hablando del centro de una ciudad, y a lo mejor aquí hay un edificio y ahí hay otro. Entonces, ¿Cuál a es lo el mejor centro de yo la ciudad? he interpretado que ese edificio es el clave y a lo mejor es el de al lado. Entonces, está bien que no se quede con que esa línea ya es absoluta y es definitiva, sino que esto es una cosa que yo estoy investigando, pero que se puede afinar en algo que yo me haya equivocado de un edificio o el otro que sea más importante o que sea anterior o que yo no lo haya descubierto, o a lo mejor la semana que viene unos arqueólogos descubren algo y resulta que la línea no va aquí, sino que va 100 metros más allá. ¿Entiendes, no? Por eso yo prefiero que no es aquello el hecho de me descargo esta línea y estas son las definitivas, no.
Esto es por encima, es aproximado, ¿entiendes? Lo que te preguntaba antes, perdona, tomando el café, es esta raya. Sí. Claro, que ahora veo Esa que es línea. este puro. Esto es el este. Eh, Esta Sí, raya sí, que pasa sí, por sí. aquí, esto es el sí, este. sí, eso Pero sí. absoluto. Sí. O sea, el Vaticano está orientado al este. Bueno, si pinchas en la... Sí, pero eso es porque antes, en el cristianismo más Sí, sí, todo se orientaba primigenio, al este. bueno, entonces, como ahora nos vamos a dedicar más bien al tema de los Borbones, porque entraremos en una franja en la que pasamos a la dominación borbónica, ¿no? Lo que quiero... Campechánica. ¿Eh? La campechánica. Sí, lo que quiero que veáis es que si nos enfocamos, por ejemplo, en los Habsburgo, que es la monarquía que vamos a dejar atrás, ¿vale? Pasa lo mismo, ¿eh? O sea, este es el castillo de origen de los Habsburgo. Si pinchamos aquí y nos vamos a su primer centro de poder, digamos que es en Viena, que se llama Hofburg, que es el castillo que tienen ellos allí, ¿vale? Nos encontraremos que está a 333 millas náuticas, ¿vale? O sea, es que Viena es la capital de los Habsburgo, ¿no? Histórica. Pero si nos vamos De ahí a... a Madrid, que es donde ellos se fueron aquí a reinar, ¿no? Pues que tenemos que en la casa de campo hay 666 millas náuticas, ¿vale? La casa de campo. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que esto lo están haciendo, no es, digamos que no es una obra que, mira, de repente lo están haciendo los Borbones, no, lo hacen todos. Porque te vas a mirar otras dinastías y sus castillos están de la misma Coño, manera. bueno, hemos visto que los íberos lo hacían también. Sí. O sea, es que Lo hace todo lo Dios, hacen esto. todos, exactamente. Solo hay que tener la paciencia de ir mirando cuáles son sus sitios de origen, cuáles son, ¿entiendes? Y al final sale, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto es de un Habsburgo, ¿no? O sea, este Parque del Retiro viene del Palacio del Buen Retiro, ¿vale? Y ha hecho, pues, como los visigodos, ¿no? Que pusieron su capital, Toledo, a un extremo norte de la península, pues este lo está haciendo a un extremo occidental de la península, ¿vale? Que es el Cabo de Roca. Es el sitio más Vas al oeste. de Europa entera, de toda la península y de toda Europa. Ah, una exactitud alucinante. En Europa continental, ¿no? Sí, son islas. ¿Vale? Eso es el centro de Madrid, el Buen Retiro, ¿vale? Que además de ese lugar es donde se va a fundar la Escuela de Ingenieros y de Caminos y tal, que de ahí va a salir no solo el Larramendi, que es el que ultima la división territorial de España, porque él coge un trabajo previo hecho antes de uno que se llama Bauzá, creo, y él ya le hace la definitiva ordenación y tal. De esa Escuela de Ingenieros sale el Larramendi, pero sale también Álvaro del Portillo, que es el que sustituye a Escrivá de Balaguer a la cabeza del Opus Dei, ¿vale? Que de él se verán luego unos alineamientos. O sea, lo que te quiero decir es que está localizada la escuela Vale, de donde aprenden esos a hacer alumnos han las replicado cosas luego así. esas cosas. Cerdá, También estudio ahí. sí, en esa escuela, ¿vale? Y Florentino Pérez. Ah, vaya. Por eso el Santiago Bernabéu está puesto con esas ubicaciones que también salen esos alineamientos. ¿Entiendes? Y muchas. O sea, el campo del Madrid también es así. Sí. Sí. Entonces ahí en esa lista de alumnos puedes encontrar muchas explicaciones a por qué. Porque, por ejemplo, mira, yo tenía un alineamiento que va desde el santuario de Loyola, ¿vale? O sea, la casa de Ignacio de Loyola, Sí. pasa por Lourdes y llega a la parroquia Escrivá de Balaguer de Roma. Pero está muy al sur de Roma, ¿vale? Entonces yo decía, esto será casualidad, porque alguna debe ser casualidad, alguna línea puede ser casualidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando en la lista de la escuela de ingenieros vi que estaba Álvaro del Portillo, que es el que ha fundado esa iglesia, ¿vale? Aquello pues ya está claro, Ya ¿no? lo Ya hizo. no es casualidad, esto está hecho así. Ellos ¿Entiendes? obran sobre un patrón, sobre una premisa. Hay una premisa. Hay una premisa. Hay una premisa. Sí, ellos tienen un mandato de aparte de hacer lo que tengan que hacer en sus quehaceres, de sus instituciones, sus cosas, pero hay algo por encima que es esta ordenación. O sea, esto yo lo reflejo en el libro, con esto de la vara y el aro,
y con estos símbolos, o el bastón de mariscal, por ejemplo. Esto que hablamos no suena, puede sonar a teorías y tal, pero es que en las obras de arte está como viene un rey, te da la vara de medir para que tú ordenes el reino con esa medida que ahora es otra, diferente a la que tú usabas, y él te la da. O sea, eso está... La vara, o sea, esto no lo sabía. La vara real es la vara de medir. Oh, claro. Coño, tío. Sí, la vara del alcalde, por ejemplo, Sí. pero ya viene de mucho antes, ¿vale? O sea, lo que es, o sea, antes en Egipto ya se hace lo de medir las parcelas, ¿vale? Para delimitar el terreno y todo eso. Ya se hacía antes en Sumeria, ¿vale? Entonces, esas son las primeras manifestaciones de esto que estamos viendo. Son las primeras sitios donde se puede ver que realmente le dan una importancia a este orden, ¿vale? Y que cuando te estudias la simbología, el significado simbólico de estos elementos, como la vara y el aro, el cartucho egipcio, todas estas cosas, ves que hay un mandato por parte de la divinidad a ese monarca de ordenar la sociedad. ¿Entiendes? No te está diciendo que sea ordenada geográficamente, sino en números, en leyes, en tal, pero también en medir la tierra para distribuir las parcelas. Y eso se tenía que hacer cada año en Egipto con la subida y la bajada del Nilo. ¿Entiendes? Entonces ahí los geómetras reciben muchísima importancia, ¿vale? Entonces todo esto, que luego se derivará en la vara del alcalde, el báculo pastoral, el bastón de mariscal, todos esos símbolos significan lo mismo. Es una ordenación, ¿vale?, de la sociedad, en diferentes aspectos. El mariscal... de la reina de Saba dando... Claro, y el punto es, claro, por ejemplo, el alquimista, ¿qué hace? Reconocer el orden universal, darse cuenta de hasta qué punto él se ha separado de ese ordenamiento y intentar alinearse con el orden universal. Y de modo que el microcosmos y el macrocosmos están alineados. Esto es lo que busca el alquimista. Entonces, yo quiero pensar que esta obra tiene algo grande detrás. Yo quiero pensar que hay algo grande aquí detrás en el que hay algo más que simple tecnología. Cuando él dice, oye, esta gente ya pretendían ordenar. Sí, claro. Claro, el rollo es que orden. Es el orden, un orden universal. Que tú de un macrocosmos lo estás... Es casar, es casar el orden... Que a mí me da la gana. Es casar los dos órdenes. Es un orden nuevo. Es casar los dos órdenes. O sea, cuando se hace la cuadratura del círculo, ¿vale?, tú estás haciendo el orden cósmico, lo estás casando con el orden terrenal. Claro, ¿Entiendes? o al revés, o lo que puedes estar haciendo es cambiando el orden terrenal y hacer un orden el que te dé la gana a ti. Sí. No, es que quiero decir que una cosa es el orden cósmico, con sus números y su geometría. Y otra cosa es esta gente que orden están Yo siguiendo. quería preguntar qué es el significado manipulador, esotérico de estos números 33, 666, etcétera, etcétera. Y que ya viene de antiguo. O sea que hay como una dominación, de alguna manera, de los pueblos antiguos. Sí, o sea... Que es que ya en la época de los ibéricos, de antes, ya se producían estas medidas, y yo también lo he visto en algunas cosas, que desde tal punto a tal otro hay siempre. Es como si el hombre, cuanto más primigenio es, lo hace de una manera más natural, relacionada con el terreno, los montes sagrados, el tal, y luego viene a hacerse de una manera artificial. Es como si el poder hubiese aprendido a leer ese aspecto. O que recibe de alguna manera. O aprendido, o decir, Sí, aprendido, por explicarlo de alguna manera. Cambiar. Es que a mí el miedo de todo esto es que sea un nuevo orden artificial. Exacto. Esto es lo que yo hablo. De que desde un momento, en un momento esto es natural, diríamos, armónico. Que el ser humano... Bueno, es que ahí entramos en lo que él decía antes. Cuando tú te miras... Claro, que es alquímico. Que es el tío, pues oye, ¿dónde vamos a hacer La naturaleza funciona así, pero si yo intercedo, le saco más mérito. ¿Qué pasas de ser una arquitectura sagrada a una arquitectura mágica, donde hay una intención? Sí, señor. La naturaleza de por sí, y de esto hay muchos libros preciosos, tiene unas medidas que son perfectas. Ella hace un panel de abejas. Exacto. Todo. O sea, puedes ver maravillas. Que no se corresponde con lo que nosotros hacemos o con lo que se ha hecho. Aquí es donde me preocupo y donde puedo
ver una manipulación que viene del ego. Sí, además, en los artificios que se crean para ir avanzando, para ir desarrollando la sociedad, ¿vale? Tecnología, maquinaria, tal, ahí es cuando vemos que siempre están estas cifras, ¿vale? Por ejemplo, hacemos un sistema nuevo, un sistema de medir potencia, ¿vale? Pues llega el VAT y te mete, vale, pues entonces 330 kilos de peso por un metro, no sé qué, o sea, siempre meten el número. Para hacer, porque están haciendo algo artificial. Sí. ¿Vale? Artificial. Meto una cuña. Esto que hablábamos de las medidas. Yo tuve la paciencia de coger, no son todas, evidentemente, pero algunas medidas que puedes encontrar en Wikipedia, que dicen, yo que sé, una fanega, ¿no? Era una medida que equivalía a tal volumen. Yo me he entretenido A ver las equivalentes. Bueno, tú imagínate que le dices a un tío, oye, hazte una fanega. ¿Cómo le explicas a un tío, a un matemático en otro país? ¿Cómo le explicas que tiene que hacer una caja de cierta medida para que dé un volumen preciso? Entonces, yo me lo he llevado al cubo. He cogido la medida de la fanega y lo que he hecho ha sido un cubo de medidas proporcionales. En algunos casos me he encontrado el 666 en la medida del cubo, 66,6 centímetros por 66. Pues me da el volumen de esa medida, ¿vale? En metros. En otras me he encontrado directamente que es el peso. O sea, cuando te hablan de un volumen de un líquido y tal, lo traspasabas a peso o lo traspasabas al volumen que ocupa ese líquido. Y te vuelves a encontrar con los 6 en medio. Sí. Es bastante habitual. En este caso, a la hora de reflexionar de qué se trata ese hecho en concreto, que es lo que siempre cuando nos hemos juntado los tres hemos hablado muchas veces de esto, uno no sabe interpretar si alguien de alguna manera o la ha recibido o ha interpretado esa información, si el uso que se está dando de ella es para fomentar algo positivo o al contrario, o si es para quizá capar o desordenar un orden natural y armónico. Es ahí donde siempre... Eso le pasa de la construcción sagrada a la construcción mágica. Cuando ya hay una intencionalidad. Donde es muy difícil llegar solamente es intentar poner ejemplos para poder detectar, para poder... No entiendo mucho de estas cosas, pero si en el universo todo es geometría y todos son números, lo aplicamos aquí y claro, totalmente de acuerdo. O sea, que el ser humano antiguo, en su construcción, hayan salido una serie de medidas, pues como le salen a las abejas cuando hacen las cerillas. Oye, que perfectas. ¿Sabes qué tienen en común todas estas estructuras geométricas tan repetitivas como los caracoles? Que se hacen en una base, o es un tercio, o te aparece el 6 o te aparece el 3. Entonces un nudo, por ejemplo, un nudo en cálculo de estructuras, un nudo isostático, tiene 3 puntos. Entonces, esa estructura no la puedes deformar. Te pensarás que contra más barras pongas, más refuerza. Pero es peor, porque tú pones 4 y de repente sí que tiene un jueguecito. Sin embargo, el 3 le da mucha más fuerza que 4. Y en lo simbólico ya ni te cuento, pero es que incluso en el cálculo y tal también ocurre. Y por eso yo creo que es... Yo solo puedo teorizar con esto. Claro, es que no hemos encontrado un manual, por eso es exponer esto. Yo cuando hablo de esto, aquí me siento a gusto, pero cuando yo intento dar, pelo plata en la cabeza, ¿vale? Entonces, esto es un llamamiento, de decir, oye, mira, no tenemos ni puta idea de para qué es, pero mira, tío, pero es que mira. Y te digo una cosa, nos estamos centrando, pues ahora está centrando en lo que es Cataluña, lo bonito y tal, pero es que te lo llevas al terreno que tú quieras. Ya. Y te lo vas a encontrar. Esto te lo llevas a China, o te lo llevas a Japón, y está. Entonces, es muy heavy. Puede ser que venga utilizado para unos o para otros. O sea, habiendo conocimiento, que no tenemos ahora, que lo vengan utilizando unos otros para su propio... Correcto. Sí, incluso... Es lo que apunta. O sea, incluso apunta de maneras a que... La fuerza simbólica que trae esta medida, que lo venga utilizando... Sí, es un componente de utilidad, o sea, de lo que es utilidad para algo. ¿Por qué? Porque ahora veremos unas analogías en las que se ha hecho el mismo modus operandi, ¿no? Entonces, si tú vas repitiendo un modo de hacer, es por algo, es porque obtienes un resultado, ¿no? O sea, ahora os lo enseñaré, ¿no? Bueno, de momento llegamos al 1714-15, cuando se construye la ciudadela, que es esto verde que hay aquí, ¿no? Que se sobresale de la ciudad. Y bueno, aquello al mismo tiempo, ¿qué pasa? O sea,
la Academia de Ciencias y la Royal Society están avanzando en el... Por ejemplo, hay un primer meridiano que es Dunkerque-Perpiñán, que es del 1681, ¿vale? 1681. Sí. Mira, el Hostia. Luis Pues XIII, sí que viene de- el Luis XIII ya en el 1600, no sé si 40 o 30 y pico o algo así, ya propuso un meridiano cero que era la Isla del Hierro, ¿vale? Luego se dieron cuenta de que no, de que así mejor no, Que mejor que y pase dijeron por Inglaterra. que no, por París. No, el meridiano de París. Ajá. Claro, hoy en día tenemos el de Greenwich, que es el de la Royal Society del parque este de aquí. Pero el primero que se empezó a hacer es en Francia, y es Dunkerque-Perpiñán, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como en el 1700 los Borbones entran a España, ya no les hace falta acabar en Perpiñán. Claro, Ya ponen pueden las tirar armas. hasta Barcelona. ¿Entiendes? Y entonces esta es la Barcelona de ese momento, ¿no? Bueno, ya os enseñé que a partir de ahí, pues, sale esto de la medición del metro, ¿no? O sea, desde la punta de abajo, que es la Ciudadela de Barcelona, que además la acaban de hacer, hasta la Ciudadela de Dunkerque, es donde dan esos 666,6 millas, ¿no? Y la línea rosa es el meridiano, ¿vale? Porque una cosa es la línea que ellos midieron y otra cosa es por dónde pasa el meridiano. las triangulaciones. O sea, la línea que ellos midieron es la suma de triangulaciones necesaria para saber cuánto mide el meridiano, que es la línea rosa. Entonces, el lugar que eligieron para medir es el que da 666,6. Vale, que es desde la ciudadela de Dunkerque a la ciudadela de Barcelona. Exactamente. ¿Vale? Y además, en los sitios elegidos para hacer esto es lo que te he comentado antes, que pasa por el Jardín de las Tullerías, hecho por Lenotre. Está el Louvre, por la pirámide, las Tullerías, ¿vale? Y este es el meridiano que pasa por el observatorio, ¿no? El observatorio está aquí. Y este meridiano no acaba en Barcelona, acaba en el Masp Nou, ¿vale? Porque claro, una cosa es el meridiano y otra cosa es la distancia que ellos han hecho para medir ese meridiano. ¿Ves? El meridiano acaba aquí. ¿Entienden, no? Claro, el meridiano lo impone la esfera. O sea, el meridiano lo está imponiendo la Tierra. La línea que tú eliges para medir, la eliges tú. Y ahí es donde ellos meten el 666,6. ¿Vale? La idea era conseguir medir un arco terrestre en superficie lo más precisamente posible, ¿vale? Para tener la medida del metro. Tener la medida del metro desde el Polo Norte hasta el Ecuador será 10 millones de veces el metro. Medirá justo 10.000. Entonces, ellos necesitan medir una parcela de tierra y se elige esa por, ¿vale? Pero luego ellos definen, poner en honor el meridiano ya medido y tal, hacerlo coincidir con el Observatorio de París, totalmente vertical. Pero entonces este meridiano que hay aquí no es el que luego será el meridiano de Greenwich, ¿no? No, Vale, vale. no, porque luego se lleva el gato al agua los ingleses. Vale. ¿Vale? Pero que lo corren un pelín. Luego, otra cosa que es que del Ambre y Mechain se repartió en el trabajo, ¿no? De Rodez para arriba y de Rodez para abajo, ¿no? Y del campanario de Rodez al campanario de Montjuïc, que donde es el último punto de las triangulaciones, hay 333 kilómetros. ¿Te acuerdas de eso, no? Esto lo vimos del año pasado. ¿Te acuerdas, no? Bueno, entonces, lo que quiero enseñaros aquí es que durante el siglo XVII y XVIII hay incluso hay una entrada en Wikipedia que te está explicando que el mismo que midió, o sea, el Mechain, estuvo midiendo la distancia que hay de París al observatorio de la Royal Society. O sea, nosotros acabamos de ver antes que hay 333.000 metros, pero la Wikipedia te está diciendo que una de las tareas que ellos estaban haciendo era medir, por ejemplo, esa distancia, a ver cuánto había.
No me digas que no sabéis cuánto había. Si el Lenotre por lo menos lo sabe. Casualmente, esa distancia ¿Entiendes? es la que se separaron de medir uno. Bueno, no, pero no es baladí, porque has de medir la distancia que hay en el estrecho, en el Canal de la Mancha. Sí, pero eso no es baladí. pero si los dos sitios están a 333.000 metros y me estás diciendo que una de las tareas para medir los meridianos y todas esas cosas, para saber el metro y tal, es que hicisteis eso como si fuera una gesta, como si fuera un trabajo que os costó, pero si lo tenéis cuadrado igual que lo demás. ¿Entiendes? No me lo puedo creer. Es que incluso la medición del meridiano es lo que te ha explicado él. O sea, cuando se deciden repartir, tú mides de aquí para arriba, yo de aquí para abajo, ya se lo han repartido a 300. Sí, ya se lo han repartido de un modo... Vale, pero es que el problema es mucho mayor, o sea, en relación a que son, o sea, los ejemplos que tengo para enseñar, que ya lo tenéis más que controlado, son transoceánicos. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que las academias están rebanando los sesos para medir los meridianos y todas esas cosas, resulta que hay una colonización de España hacia América, de Inglaterra hacia América, de Francia hacia América, y resulta que esa colonización también provoca estos alineamientos, ¿vale? Y además de una manera análoga, ¿vale? ¿Por qué? Porque mira, estas dos líneas amarillas de aquí, ¿vale? Son el primer lugar a donde llegaron los españoles y el primer lugar a donde llegaron los portugueses, ¿vale? Que además son la misma familia, ¿vale? Porque Francia, o sea, España y Portugal además formó parte de la misma corona, ¿vale? Con los Habsburgo. Entonces, este de aquí es el panteón de Coimbra, ¿no? de las primeras de sepulcro real de la primera fase de Portugal, de cuando la capital estaba en Coimbra. ¿Eso es Coimbra? Sí. Y aquí donde está enterrada Santa Isabel de Portugal, que además es de la corona de Aragón, ¿vale? Ella viene de la corona de Aragón. ¿Entiendes? ¿Y la universidad dónde queda? Pues eso que tienes ahí. Es esto, ¿no? Sí. Y estas son las escalinatas. Mira, ¿ves esta calle de aquí? Ujú. Yo viví ahí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Hostia. Bueno, en el Erasmus. Bueno, pues esto, si ahora yo pasara de dar esta explicación de la colonización y nos centráramos en los templarios en Portugal, descubriríamos que de ahí al castillo de Tomar, que es la sede de los templarios, que ahí es donde recibió la corona de Portugal el Felipe II, ¿no? Aquello también está alineado de esta manera, ¿vale? Junto con la Torre de Belém de Lisboa, ¿vale? Junto con... O sea, ¿la raya esa pasa por la Torre de Belém? No, que están alineados en el sentido de que en la medida del castillo de Tomar a la Torre de Belén, de Coimbra al castillo de Tomar, de Coimbra a Fátima, de Coimbra a Oporto, que Portugal viene de, o sea, la palabra Portugal viene de Oporto, ¿vale? Portuscale, ¿vale? Entonces ahí volveríamos a encontrar ese orden que decimos que se puede ver en más pequeño, ¿vale? Si ahora nos detuviéramos en la explicación de la colonización, ¿no? Vale, pues el primer lugar de la colonización portuguesa, ¿vale? Ese es el Salvador de Bahía, ¿vale? Y esta es la casa, esto que hoy en día es un santuario. ¿Es la casa de quién? Es la casa del Cristóbal Colón portugués, que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pero el Cristóbal Colón portugués, aquello, el que fundó Salvador de Bahía, no es el Cristóbal Colón portugués, sino que es el fundador de Salvador de Bahía. Se casó con una portuguesa y allí. Sí, esa mujer indígena de Salvador de Bahía hace un viaje a Francia, sueña con que la Virgen le dice que haga un templo, y esa casa que hemos visto es el templo. porque la hace en su casa, el templo. Vale, ¿y la distancia ¿Vale? esta es? Luego, esta mujer ¿Esta distancia es? va a Francia. ¿Qué es que va? Ahí, vale. 6.660 kilómetros. Vaya. ¿Vale? Es como que cuando se traslada el hecho fundacional al nuevo continente, se sigue trasladando bajo ese mismo... Se inicia un orden. Empiezo un... Mira, panteón de la corona española, ¿no? El Escorial. ¿Vale? O sea, el Real Monasterio de... ¿Dónde están los reyes enterrados? ¿Vale?
sea, el centro de poder de esa España colonial, ¿no? Vale, y esta es la primera capital esta es la primera ciudad, la primera capital que se monta en el Nuevo Mundo, Santo Domingo, pues 6.666 kilómetros, ¿vale? Ciudad colonial. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es análogo a lo que han hecho los portugueses que lo que han hecho los españoles. Pero es que aquí, ¿qué tenemos? Que si miramos desde el centro de París y desde Versalles, estas dos líneas amarillas se van a la ciudad de Chicago y a la ciudad de Detroit, que son fundaciones francesas. ¿Vale? Y volvemos a tener otra vez, pues eso, ¿no? En este caso, me parece que es exactamente la misma distancia. Flipa. Casi la misma distancia. Y aquí son 6.333, ¿no? Son Chicago y Detroit. ¿Vale? Centro de Chicago. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros de Detroit, Chicago, no le vemos el rollo francés. Pero cuando te pones a estudiar la historia, ¿De dónde resulta salieron? que sí. ¿Vale? Ahí en el libro está todo explicado paso a paso, quién la ha fundado, en qué año, todas esas cosas. Yo aquí lo estoy explicando un poquito por encima, ¿no? Perdona, ¿y el libro, quien lo quiera ver, dónde tiene que ir a buscarlo? Pues en civilizationordo.com. Vale. ¿Vale? Luego aquí tenemos Nueva Orleans, ¿vale? Aquí en Luisiana. Luisiana es de Luis del rey de Francia, ¿no? Y Orleans es del duque de Orleans, que es el valido, es así como el valido del rey, ¿no? El mandamán, ¿no? Está uno al lado del otro. Y entonces aquí tenemos Quebec, que es la capital, ¿no? Y la primera fundación del Jacques Cartier, que por cierto, esa mujer que hemos dicho antes de Portugal, que es una indígena y que se va a Francia a bautizarse, Sí. ¿vale? Su madrina de bautizo es la mujer de Jacques Cartier, el colón francés. O sea, ¿entiendes? Siempre están muy cerquita el uno del otro, ¿vale? A lo largo de toda la investigación esta, O ¿no? sea, que todo queda en casa siempre. Sí. Y entonces aquí tenemos pues eso, está claro que esto y esto van a ser los límites de ese nuevo territorio, como Dunkerque, Barcelona, ¿no? Como una especie de, vamos a hacer una expansión, vamos a acotar unos límites en los que esté la numerología. Bueno, de Quebec a Nueva Orleans hay 1.333 millas náuticas, y de Nueva Orleans a Fort Bourbon, que es el fuerte Borbón, que es como límite, ¿vale? Que además ya no pasaron de aquí. Ay, ¿vale? claro, el Bourbon Es de Borbón. es de Borbón. Sí, 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 Hostia. claro. Pues aquí hay 1.666,6, ¿vale? Al centro de Nueva Orleans. Es decir, ellos intentaron aquí hacer un orden igual, que luego no ha salido. ¿Por qué? Porque luego la geopolítica y la historia va por otros derroteros, pero Bueno, ahí igual está la como huella, igual vinieron ahí está la los huella, ingleses digamos, y de haberlo metieron sus- intentado, ¿no? Dale años y... Claro, esa es mi interpretación. A lo mejor es diferente, pero vamos, o sea, lo importante es la prueba, ¿no? La prueba. Viendo el patrón que se va siguiendo, porque lo que ha dicho él, aquí fíjate que llama mucho la atención esto, de que siempre está ahí Francia en medio, porque esa señora indígena se va a bautizar a Francia, tal y pascual, ¿vale? Pero Claro, es que por lo de la Virgen, Claro, es que ahora si ahora nos vamos a lo que es la Virgen en el Nuevo Mundo, ya flipas por un tubo, ¿eh? Sí, claro, eso sería. Claro, eso. Da para otro capítulo. Claro, pero aquí lo que me interesa es que veáis esto, ¿vale? Y es, ¿qué pasa? Que Francia ha estado apoyando a los que van a crear los Estados Unidos en contra de Inglaterra, ¿vale? Igual que Inglaterra va a estar apoyando a los que luego van a fundar los países suramericanos en contra de España, ¿vale? Entonces Claro, aquí cada uno barre pa' su hay que casa. hilar muy fino en el sentido de qué fundación pertenece a cada cual, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La Casa Blanca nosotros vemos como que es la fundación estadounidense, ¿no? Y como que esto lo vemos totalmente estadounidense. George Washington ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto, igual que los ingleses ayudaron a los criollos a sacarse a España de encima, Francia, en gran parte, ha hecho Estados Unidos, ¿vale? Bueno, hasta toda libertad es un regalo francés. Tal cual. Mira, es ese alineamiento que sale de la Casa Blanca, ¿eh?
Y la Casa Blanca a Versalles. Pero mira, alineado con el... Mira los jardines, mira. Guau, o sea, los jardines de Versalles apuntan a la Casa Blanca. Una gran Casualidad, supongo, ¿no? No, obra, no. 1.330 millas náuticas. 3.330 millas náuticas. ¿Vale? Y esto se hizo alrededor del 1660. Que estamos allí cogiendo fronteras y moviendo fronteras de sitio para que cuadren en España, en el sur de España, a la par que se está cambiando la frontera francesa de ahí al sur, está a 666. Que en Estados Unidos no hay nada cuajado todavía. Nada, que son descampados. Medio Es un cuajado. descanso. Acaban de llegar allí, venga, que quieren levantar aquí. Vale, entonces estos son, digamos, los rastros visibles o algo que se manifiesta de esa época de luchas entre ellos, de que ahora fundo esto, de que ahora cambio de idea y como me la has vendido Sí, por en aquí, el porque fondo Luisiana se vende y Florida se vende. A ver quién marca mejor su orden, ¿no? Estaban los franceses marcando su orden, los ingleses intentando marcar su orden, los ¿Los portugueses. portugueses dónde la dejaron? O la parte que les tocó en el reparto. Yo me imagino una mesa ahí, una reunión tipo G8 o G20. Bueno, ahora, del momento. pero me imagino ese momento en plan, "Oye, mira, Entonces- tú céntrate aquí, tío, y déjate, ya eso ya nos encargamos nosotros". La colonización, ¿vale? Ya estamos viendo, Washington está fundado en el 1790, creo, la casa, no Washington, sino la Casa Blanca, que está hecho el edificio de esa fecha. Bueno, ya ahí nos vamos acercando al 1800, ¿no? O sea, la Revolución Francesa y toda esa historia. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene otra etapa porque empieza Napoleón, ¿no? Hay un golpe ahí de hacia dónde van las cosas, un golpe de timón, y llega Napoleón, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? No podemos hablar de Cerdá todavía porque eso es en el 1860, no podemos hablar todavía de esa división provincial de Cataluña porque eso es entre el 1822 y el 1833, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que como Napoleón tiene la batalla de Austerlitz en el 1805, la batalla de Borodino en Moscú, o sea, en Rusia, 1812 y luego 1815 Waterloo, ¿vale? Vamos a mirar esas tres batallas, o sea, la movida de Napoleón antes de seguir con lo otro, ¿vale? Vale. Que veréis que luego Todo hay, casa. hay una relación. Todo ¿vale? bien en casa. Vale. Las batallas de Napoleón. Vamos a ver la primera, que fue el final del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Que su capital estaba en Viena, ¿vale? La capital del Sacro Imperio Germánico era Viena. En ese momento sí. Ahí está la cripta, eso es la cripta real del... Bueno, ahí tiene el escudo. Sí. Ulo. Ahí lo tiene, por si... Por si alguien tiene dudas. Vale, pues esa batalla decisiva, que la hemos estudiado todos en el cole, batalla de Austerlitz, ese rollo, ¿vale? Tiene un memorándum de esto, Una estatua conmemorativa. ¿vale? A 66 clavado, que además, como siempre, lo que decíais vosotros antes, es subterráneo, ¿no? Eso lo han elevado para poder hacer un subterráneo aquí abajo, ¿no? Bueno, es un memorial de guerra, ¿vale? El monumento conmemorativo de aquella batalla. Sí, entonces, Casualmente... bueno, pero también la batalla, ¿eh? Pero también la batalla, no olvidemos que la batalla ha sido en ese lugar, ese campo que creo que es más importante que el monumento. Palmo de sangre. Porque ahí murieron. Tropecientos mil tíos. Eso es un campo de Marte. Eso es un lugar de batalla O sea, sangriento. se fueron a hacer la Eso es batalla aquello que- a 66 kilómetros Sí, señor. de la capital. Bueno, se fueron a hacer un ritual de sangre. Bueno, pero no importa, para esto... Porque si está tan cuadrado, Que sí, que sí. eso es un ritual, no es el afán. Vale, luego fueron avanzando hacia Rusia, ¿vale? Y vinieron a batallar aquí. Sobre todo cuando te pasa 3 o 4 veces. Vinieron a batallar aquí. A este campo, donde está la batalla de Borodino, ¿vale? Y aquí veis, hay unas cosas y tal de memorándum de guerra, ¿no? Bueno, en ese momento, la zona que hoy es Ucrania y Kiev pertenecen al Imperio Ruso, no existía Ucrania, ¿vale? Esto forma parte del Imperio Ruso, por lo que se está luchando, ¿vale?
Esta es la casa de Zelensky. Zelensky vive aquí. Guau. ¿Vale? Esta es la casa ahora mismo de Zelensky. El presidente de Ucrania vive ahí. O sea, perdona, el presidente de Ucrania vive a 666 Del lugar de la del batalla de lugar de la Borodino. batalla. Sí, pero luego los de Napoleón fueron a Moscú y volviendo tuvieron la batalla de Maloyaroslavets, que está Ese fue el golpe. del Palacio Eso es San Waterloo. Petersburgo. ¿Vale? O sea, en vez del Palacio Mariinsky de Kiev, pues esta es lo mismo, pero al Palacio de San Petersburgo. Y no son 666, sino que son 660. ¿Vale? Estas son las dos batallas que hubo. Y ahí ya estaba definido el metro, por eso, ¿no? Aquí ya lo habían definido. No, o sea, Napoleón en el año, creo que en 1799, firma para instituir el metro, con los cálculos que habían traído Delambre, Mechain, ¿vale? En el 1794, 95, 96, 97, 98. Del imperialismo que Colón. Sí, efectivamente, como tú dices, firma el metro, coge el caballo y se va por toda Europa a batallar, ¿vale? De momento ya ha hecho aquí 3 alineamientos, ¿no? Luego se va a Waterloo, que será su final, ¿vale? Bueno, pues Waterloo también tiene aquí su colina de Waterloo, ¿vale? ¿Quién estaba luchando? Inglaterra, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir a Y medir? ahí es donde tienen Bueno, la pirámide esa. Mira, enséñale el monumento. Va a flipar. Otro túmulo de esos, ¿vale? Y otro subterráneo. ¿Veis que esto es subterráneo, no? ¿Veis que esto rollo está hecho para ser subterráneo? Otro campo de Marte, que eso Sería se sangre, pero a saco. toneladas de sangre humana. Sí. Vale, pues ¿dónde hay que ir a medir? Lógicamente Inglaterra, ¿no? Si el uno era Viena, el otro era San Petersburgo y Kiev, ¿no? Vale, pues Palacio Westminster, ¿no? ¿Vale? Y te digo una cosa, cuando Napoleón está cogiendo esas zonas, que están, a lo mejor había zonas de comercio, porque esto al fin y al cabo lo que mueve el mundo es el dinero y las rutas comerciales. Este señor lo que estaba haciendo era imponer unas reglas de juego nuevas. En plan, tú deja de cortar tus maderas en pies, pulgadas y tal, y ahora vamos a metro. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a ser el dueño del puerto que te va a Yo comprar. tengo la barra. Yo tengo la Mi barra. barra es Mi barra de diferente. medir es diferente a la tuya. Sí, señor. Ahora usar la mía. Sí, señor. Vale, y ahora hay unos criollos que están acabando con los últimos que les queda aquí al Imperio Español, ¿no? Eso pasa en la batalla de Ayacucho, ¿vale? Esta es la capital del Virreinato del Perú y su centro de poder de España, en Sudamérica, ¿vale? Y aquí es donde se hace la batalla que pone fin a ese poder allí, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, al centro de Lima, otros 330 kilómetros, 333. Esas batallas, y esto pasa en Estados Unidos. Esto, es lo típico, porque hay estos pasajes en la historia. ¿Qué fallo tuvo no sé qué general? Porque mira que un estratega de la hostia. Y se fue allí y ahí la cagó. De parvulitos. Cualquier Bueno, gilipollas sabe que no tiene que hacer eso y lo hizo y ¡pum! Vale, ahora Ahí lo tienes. cayó de 4 patas. Ahora, si os fijáis ahí, tengo ahí debajo del 24, que es el año de Ayacucho, está el 63, el 70, el 36, el 44, ¿vale? Todo eso son batallas que vamos a ver con el mismo patrón, Vale. ¿vale? Uy, la de Pero- 36, qué miedo me da, tío. Pero como estamos en Barcelona, ¿no? Vamos a darle un poquito a Barcelona y como te prometí que hablaría algo de... ¿Vale? Bueno, entonces, aquí ya se han dado del 22 al 33, ya se ha hecho la organización de las provincias y entonces esto ya también sale en el vídeo del año pasado, ¿no? Sí, Como- pero déjalo por encima, por si alguien no ha visto el vídeo, tío. Vale, pues mira, aquí tenemos, por ejemplo, los límites estos, ¿no? Donde hace el límite entre Gerona, Que es la Riera de Blanes. sí, Esa el es la Tordera, entre Gerona y Barcelona, pues si te lo llevas a a la frontera entre Gerona, Lérida y Barcelona, pues son 66 millas, ¿vale? Si te lo llevas
al extremo entre Barcelona y Tarragona pues, son 66,6. Por la fuente de Sí, Hércules de- exactamente esto. Aquí vuelve a salir Hércules. ¿Por qué? Pues porque los pabellones Güell, la iconografía, o sea, la decoración era todo en base a Hércules y luego está la fuente de Hércules famosa de Gaudí, ¿vale? Y claro, esta no es la única vez que nos va a salir Hércules, porque luego más adelante os voy a enseñar una cosa que la importancia que esta gente le da a Hércules. Porque, por ejemplo, el Buen Retiro que hemos visto antes en Madrid tiene un salón solo para los 12 trabajos de Hércules, de los cuadros, ¿vale? Que si os fijáis también está al extremo de la península, al Cabo da Roca. Pues aquí lo mismo pasa, si juntas dos extremos de los límites, pasas Por un sitio dedicado a Hércules, digamos. ¿no? Sí, por ejemplo, este punto extremo, esto es el punto de mayor altitud de Barcelona, ¿vale? Que además le han hecho una triple frontera, lo han elegido como triple frontera, pero es el punto más alto de la provincia, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que otra vez se cumple el tema de que la capital, el centro fundacional de la capital, está ¡Hola! a 66 de ese lugar, Flipa, ¿vale? flipa. O sea, Todavía me has dado... La capacidad de triangulación de tantos aspectos a tener en cuenta es asombrosa. Asombrosa, porque un mismo punto corresponde con otra serie de puntos y la posibilidad de poder triangularlo así, sí roza lo mágico, lo asombroso. bueno, ya sabes que Hércules traslada las columnas, ¿no? O sea, él está marcando unos límites, está sacando el límite de aquí y lo está poniendo en otro lado, ¿entiendes? Tú coges unas columnas de aquí, ¿no? Eso es la puerta de entrada y las llevas a otro lado, has ampliado ese espacio, digamos, ¿no? Hércules, o sea, cuando vemos alineamientos relacionados con Hércules, la élite se está vanagloriando de esto, digamos, de una manera oculta, claro. Ahora lo seguiremos viendo más de Hércules, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, vamos a verlo ya antes de entrar en Cerdà. Ah, vale, vale. Sí, pero para que veáis lo de Hércules, ¿vale? Aquí está la torre de Hércules, ¿no? Si vamos a mirar otro de los La Torre de trabajos... Hércules es un faro, ¿no? Sí. Sí, la torre de Es un faro romano. el más antiguo que hay. ¿Qué pasa? Que ese 32, ese 333... ¿Sabéis lo que es esto? Esto es donde está el Capricho, en Comillas. Es la Universidad de Comillas, Palacio de Sobrellano, Capricho de Gaudí. Ahora te iba a decir el capricho de... Ah, vale, vale. Ahora el capricho de Gaudí. ¿Ves? Toma. 333,3. Otra vez Gaudí relacionado con Hércules. ¿Vale? Y estoy seguro que en este complejo de capilla, panteón, el Capricho, el Palacio, la Universidad, te aseguro que vamos a encontrar Hércules por todas partes. Fijo. ¿Entiendes? Que por cierto, estos han hecho una especie de imitación de lo que hicieron con el Escorial y Santo Domingo, ¿vale? Porque esto es una universidad de los jesuitas, ¿no? Que, bueno, la dirigen los jesuitas, ¿no? Pues de ahí a la primera universidad de América, que está en el convento e iglesia de los dominicos, en Santo Domingo, ¿vale? Toma castaña. ¿Vale? Así que los dominicos, está claro que algo hay, ¿no? Y ahora os lo voy a enseñar en Barcelona y con la obra de Güell y Gaudí. Esta universidad también está a 333 de la Plaza Santo Domingo, donde estaba el convento de los dominicos de Madrid. Y la Universidad Comillas de Madrid se encuentra alineada en esta línea. Claro, la universidad de que viene de ahí, en ese alineamiento. Me la desplazo.
No sé por qué, está como haciendo cosas raras con las líneas. ¿Ves que hace cosas raras? Porque las pone al Es por lo del relieve, creo. Es por lo del relieve. Pero bueno, aquí está la universidad. ¿Dónde es? Está aquí. Aquí está la universidad esa de Comillas, en Madrid. Aquí está la Plaza Santo Domingo, donde estaba el convento de los dominicos. Y otra vez 333.000 metros, ¿vale? Pero es que aún hay más con los dominicos. Está en 2 sitios más. Está en León, donde está la Casa Botines que hizo Gaudí, que aquí hay una estatua suya, aquí. Este banco es Gaudí sentado ahí. El edificio y este Gaudí. Anda. Bueno, pues aquí pasa lo mismo otra vez. Esto es la Plaza de Santo Domingo, porque aquí estaba el convento de los dominicos, ¿vale? Si medimos de esta casa al santuario de la Virgen del Camino, que es donde se trasladaron los dominicos. Que está la puerta esa que te digo que hay que subir, que también tiene que ver con otra obra de Gaudí. Tenemos 3,3 millas náuticas, ¿vale? Además, la avenida principal que entra en la ciudad, que es esta de aquí, Está alineada. está alineada, como vamos a ver ahora en Barcelona con la diagonal, ¿vale? Y además, si medimos desde aquí, que como ha dicho el Raúl, es un trabajo que hizo el Subirachs, si medimos desde ahí hasta su trabajo de la Sagrada Familia del Subirachs, tendremos 660 kilómetros. Desde un trabajo Subirachs al otro. Exactamente. Y otra obra de Gaudí es aquí en el Palacio Episcopal de Astorga. Y si nos lo llevamos a Montserrat, que es donde también Gaudí ha trabajado, en el Vía Crucis de Montserrat y en la capilla de dentro o algo así, no me acuerdo bien, pues lo mismo. Otra vez la misma distancia. Pero la misma, ¿eh? 660 y medio, ¿no? Vale, entonces esto es imposible que sea casualidad. Aquí esta gente está haciendo algo con esto. Luego aquí nos encontramos lo mismo. León, el reino de León viene del reino de Asturias, ¿vale? Entonces, aquí han hecho un santuario, pero no se olvidan que su origen, ¿vale?, es este. Ayuntamiento de Gijón, 66,6. Wow. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo de los dominicos en Barcelona. ¿Ves esta línea roja de aquí? Que va desde Santa María de Montesión, roja, hasta esto que pone iglesia San Ramón de Peñafort. Sí. Vale, aquí donde estaban las dominicas y el maestro de Gaudí. ¿Dónde estamos ahora? En la Rambla de Cataluña. ¿Esto es Rambla de Cataluña? Sí. Con... Pues Vale. Es la de debajo. Rosselló y Provenza. Rosselló. Vale, pues el maestro de Gaudí, Joan Martorell, Estudió en la escuela esa. bueno, las dominicas, Ahora ¿vale? Trasladaron su claustro, y esto es importante porque vamos a ver una analogía después. Trasladaron su claustro desde aquí, bueno, y como hicieron los dominicos de León, ¿sabes? Al Monte Sion. Hasta aquí. ¿Vale? A 3,33 millas náuticas. Sí, pero ¿qué pasa? Que este lugar también se encuentra de la entrada del Parc Güell a 6,6. ¿Vale? Y de la cripta Güell a 3,3 millas. ¿Que aquí es donde está enterrado Gaudí?
el Well. Bueno, Ah, bueno, vale, vale. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos el Rockefeller se llevó un claustro de Europa a Estados Unidos y lo puso a 333.000 metros de Camp David, que es la casa de campo del presidente. ¿Vale? Como han hecho aquí. Han cogido un claustro, lo han puesto en otro sitio, en un momento en el cual se compró el Park Güell. ¿Entiendes? O sea, ha pasado todo en el mismo momento. Y la misma gente, porque ya O sea, te digo, se el estaba- Joan o sea, Martorell... estaban haciendo las obras del Parkway cuando estaban trasladando el templo del Sí, convento de las primero se hace un primer palacete, ¿vale? Pero que es coetáneo. Claro, pareciera que está todo hecho a posta, ¿no? O sea, que está todo hecho, pues invierto aquí, compro esto. Bueno, es que piensa una cosa, si los dominicos estaban alineando con la avenida principal, esta línea blanca es la avenida principal de Barcelona, que es la diagonal, ¿no? Si tú te pones a mirar, está alineado todo lo que es el monasterio, que es todo este monte aquí. Por eso la diagonal hace curva. Aquí la diagonal hace curva para poder salvar este monte. Pero también, claro, es la única posibilidad de construir algo aquí así. Porque si no, no lo va a construir encima de la carretera. El caso es que tú al final te has alineado el con... caso es que la diagonal la con- han alineado con el Montesión. ¿Vale? Claro, porque la diagonal. No, la diagonal No, tiene no una. meridiano ni paralelo, va con Vale. una orientación. Eso, Así que eso te la lo voy a explicar ahora. orientación, sí, Eso te lo voy a vale. explicar ahora. Que Mira, así descubrí yo tu web. eso te lo explico Creo ahora. que vas a Mira. explicar el motivo por el cual te descubrí. Pero fíjate que entonces ese suceso que vamos a ver ahora y que provoca ese sample y esa diagonal, si nos vamos a lo antiguo, que no había nada, era desde ahí arriba del Monte Sion, donde tú veías ese fenómeno. Estás marcando ese fenómeno antiguo. Que lo ves desde arriba del... Claro, porque provoca la línea, pasa por el eje, pasa por ahí. Vale, vale, vale. No, y que a la O sea, pared era el observatorio de ese fenómeno es esto. y que a la pared está también alineado con. Bueno, y que Montesión no es un monte más, ese nombre tiene su carga, ¿eh? Claro, por eso, Sí, porque no es un no sitio, es- no es un sitio cualquiera cuando tiene ese nombre. Joder. Hostia. Mira que hay nombres para poderle poner a una montaña. Bueno, Y llamarle que es el Montesión. Sion, pues en definitiva, allí no hay nada y es lo que me está guiando a mí a ir a crear algo. ¿No es eso? ¿No es la búsqueda de Sion? ¿No es eso? Voy buscando el qué para yo crear de la nada con mi orden y mi forma de hacer. Bueno, antes hemos visto que Barcelona estaba así, ¿no? O sea, esta es la Barcelona que tiene el Yo creo, Cerdá. perdona que te corte, tío. Yo creo que cuando subamos este vídeo, yo creo que hay alguien que se tiene que estar descojonando. Sí, De mira, estos que no gilipollas. han perdido ni nada. Que no han perdido. O sea, hay alguien que tiene que estarse No, descojonando. no, está claro que yo no sé de historia, sino que sé algo de mapas, ¿vale? Algo, tampoco mucho. Entonces, claro, aquí hace falta una persona para entender lo que significa esto, o sea, para encontrar ejemplos, para encontrar ejemplos no hace falta mucho, ¿vale? Pero para entenderlos Ahí sí. sí que hace falta mucho. Ahí es donde yo estoy pidiendo ayuda para personas que puedan entender mejor Un tío estos de historia ejemplos, que ¿no? sepa bien la historia, a esto todavía le saca más jugo. Un tío que Ya, sepa pero de... esto... Claro, aquí hay unas fechas. Hemos estado jugando con fechas. Sí. Habría que ver esas fechas, cómo quedan desde Fomenko. No, coño, joder. Sí, no, claro. Todo esto lo estamos interpretando desde un prisma que podría ser erróneo. Sí, bueno. Y entonces, igual el hecho de estarlo viendo desde el prisma de la historicidad que nos han contado en el cole, Bueno, es que no tiene... e igual es eso lo que nos está perdiendo, que igual Es que es no lo tiene- mismo analizado desde la historicidad. Ahí hay una piedra de choque absoluta porque no puedes. A esa persona le va a costar mucho ceder, No, y que además- a reconocer que todo su conocimiento le viene dado de una manera que no es correcto, que no cuadra. Pero y además, si su sueldo depende de Claro, utilizar ese claro. conocimiento, ahí has pringado. Entonces ahí ya se va a Por eso te digo posicionar que esto cuando se lo presentas a alguien, primero, que la gente es un especialista de una parte concreta de una ciencia, y esto engloba varias, esto Claro. es misticismo, mitología, Claro. numerología, gramática, Claro. esto engloba un montonazo de cosas. Claro, entonces a aquel que es puramente científico, cuando le vienes a explicar acerca Resina. del símbolo o del mito de Hércules, ese tipo no está para eso, porque ese tipo es
Y Él es Luego científico, yo nido, yo no sé Y qué. luego yo para mí, esto es una teoría mía, aquí hay un ingrediente secreto y es que si tú esto lo expones y fuera de otra manera, o si nos hubiéramos centrado solo en una medida como exacta, el 666 solo, y prescindiéramos del 80%, solo esa, la gente fliparía, ¿vale? O fuera 500 exacto. Pero como hay varias... Hay un ingrediente secreto aquí, que es el número 666, que a la que tú lo echas encima de algo, da igual lo que vayas a mostrar, que ya partimos de la premisa de que tú eres un puto taxi. Sí, está claro. Sara, ¿me quieres? ¿Sí o no? ¿El número de la bestia de dónde? Claro. Ah, el 33. Ah, vale, 33. 666. Sí. Hay todas esas. Es que ya se han encargado, los alquimistas de la psicología ya se han encargado de que en el ideario popular aparezca cuando tú a alguien le digas, mira esto, lo primero que le va a llamar la atención es el 666. Vale. ¿Qué mierda es esto? Esto es de Iker Jiménez. A mí no. Esto para. Mira, esto lo que es alucinante es que esto es un mapa de 1808, creo, y cuadra perfectamente, ¿vale? Ahora que a lo mejor no se ve muy bien, pero mirad, por ejemplo, si yo le pongo aquí el relieve, mira el castillo de Moy, ¿vale? O sea, cuadra, pero que flipas, ¿vale? O sea, tenían una exactitud alucinante. Entonces, mira, aquí esto es la catedral, ¿vale? Pues ve, aquí está la catedral. Luego desaparece, ahí está la catedral, ¿vale? No sé, o sea, este es, digamos, o sea, no lo sé seguro, pero probablemente este era el mapa del que disponía Cerdá sobre Barcelona, ¿vale? O sea, a ver, tendría por supuesto otros técnicos y tal, pero digamos que una persona, aquello en esa época, la tecnología de mapa era este. Vale, pues ya lo veis, ¿no? Que fuera de Barcelona, pues es todo campo, ¿no? Vale, entonces llega el plan Cerdá y es esto. ¿Vale? Aquí queda pues la Barcelona ¿no? antigua. Pero ¿qué pasa? Que claro, esto, que es lo que te vengo a decir, ¿no? Que esto es aunque el Cerdá sea catalán, ¿vale? No es Cataluña, ni la élite catalana, ni nada que están haciendo este plan. Esto se está haciendo desde Madrid. ¿Entiendes? Es O sea, más. la vara de medir es madrileña. Claro, porque son los que tienen la soberanía del territorio, ¿me entiendes? Aquí en ese momento Cataluña, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la élite catalana no está de acuerdo con este proyecto. Incluso hay varios proyectos, ¿vale? Que hacen que el centro de Barcelona Vieja sea el centro de la ciudad. Aquí se fijan, no, aquí no queda como centro de la ciudad. El centro de la ciudad va a ser la Plaza de las Glorias. ¿Entiendes? E incluso Cerdá no gana el concurso del ayuntamiento, sino que lo gana otro. ¿Entiendes? Exactamente. Gana uno de aquí, catalán. Y Que está enfocado más bien en una ciudad tipo radial. Sí, como por ejemplo aquí, donde está esta parte de aquí que es un hipódromo, ¿vale? Estaba pensado que fuera el centro de la ciudad, ¿entiendes? En los diferentes proyectos que había, ¿vale? Pero que ya se podían esforzar todo lo que quisieran, que Madrid ya lo tenía claro, que iba a ser este. ¿Cómo sería donde está ahora la Sagrada Familia? Exactamente. Anda, qué casualidad también. Que son las... Que el sitio donde compiten los caballos... No, bueno, Luego, esto que voy a poner ahora... donde estaban los obeliscos y donde... Esto que yo voy a poner ahora... Vamos a ver, esto lo estoy poniendo un poquito por si, como aquí ya calculaba yo que íbamos a estar 2 o 3 horas a este punto para poner un poquito de tal, pero yo no sé si esto es correcto lo que voy a enseñar, ¿vale? Vale. Que es la distribución según la cábala, ¿vale? Lo tenía visto ya. Puede ser que se haya hecho un poco en base a esto, porque si te fijas, ¿no? Las avenidas, avenida Diagonal, ¿vale? Aquello cuadra bastante bien. Este sería el centro, lo que es la Plaza Cataluña. Digamos que hay dos centros, un centro inmediato para la Barcelona inmediata después del ensanche, que todavía lógicamente el centro iba a ser este, y una Barcelona ya más cercana al año 2000 o al 2020, pues será más adelante será esto. Además, había un proyecto de poner el Ayuntamiento de Barcelona aquí incluso.
Al final no se hizo. ¿Dónde está ahora el coyote? Sí. La Torre de Aqua. Oye, perdón, Hmm. ¿podías quitar la foto de fondo y ver, Ah, sí, la del plan Cerdá. a ver cómo está en la actualidad? O sea, Glorias permanece ahí. Un sefirot de estos sería el Parque de la Ciudadella, el otro sería la Plaza Cataluña, el otro Plaza de las Glorias, y en todo el centro la Gran Ese Vía. es la Gran Vía. Claro, el centro es la Gran Vía. El sefirot de la derecha del todo sí que es muy curioso, que es hoy en día coincidiría con aquella salida de la ronda litoral. A ver qué hay ahora. Hay Nada, han dejado la esfera vacía. hay una edificación Por la curiosa, ronda, esa mira. redonda curiosa. Ahora No hay nada. la de Kabbalah. Bueno, aquí yo la he hecho coincidir Espera, con el otro lado. Yo aquí la he hecho coincidir con el otro lado, ¿eh? Con el otro lado del río, ¿eh? Claro, lo puedes correr. Claro, lo puedes coger. No, pero es que hay otras proyecciones de la Cábala que lo pones allí y flipas. O sea, te queda allí y ahí no hay nada. Todo. Bueno, vamos con el plan Cerdá. Bueno, aquí teníamos que cuando el metro, ¿no? Oye, va, qué burrada te has pegado, tío. Como vamos de meridianos, ¿no? Pues aquí está el meridiano, ¿no? La meridiana. Exactamente, que corresponde con la meridiana, ¿no? Vale. ¿Vale? Pero bueno, el caso, o sea, acordaros del tema de la línea, ¿vale? Que viene de Francia. Esa triangulación necesaria para el metro, ¿vale? Los dos últimos puntos fueron la Torre del Reloj y la Torre del Vigía del castillo de Montjuïc, ¿vale? La Torre del Reloj se hizo para esto, se hizo para tener un sitio elevado, ¿vale? Además de como faro, pero también para hacer estas mediciones y tal, ¿vale? Es esto de aquí. Exactamente, entonces, este lugar, aunque está ahí olvidado y tú aparcas el coche y vienes por aquí y cuando vas por mitad de la calle ya no puedes más de la peste a pescado que hace ahí, ¿vale? Y que es un sitio que nadie quiere ir, ¿vale? Pero es un sitio, digamos, que en este orden de Barcelona es absolutamente fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque, o sea, digamos que ya no es el fundamento que hicieron los romanos, ese lugar sagrado que venga, hacemos los rituales y tal. El moderno. Es como si desde que hubiera habido esta reforma borbónica, ¿vale? Este lugar fuera el clave, porque, o sea, mira, de aquí proyectas la meridiana. Ahí, espera, que voy a borrar esto. De aquí proyectas el paralelo, donde confluyen meridiana y paralelo, que además no es cualquier cosa, no estamos hablando de líneas que has impuesto tú, son las líneas de la auténtica geografía, ¿entiendes? La geodesia, ¿no? Entonces, el Sardá lo que ha hecho, tú fíjate que de una Barcelona en la que no había nada de todo eso, ¿ves? Él se ha sacado la avenida Diagonal, la avenida Meridiana, la avenida Paralelo y la Gran Vía. Todas estas son vías que ha hecho él. Él, para mí, a pedido de los Borbones, ¿vale? Pero ves, ¿no? Que es absolutamente... Es una obra de ingeniería que flipas. Por eso es el padre, es uno de los padres del urbanismo moderno y de la movida. Esta línea no es por donde, cuando vas a Ciudadela, que dices, hostia, mira que viene esta Aurora, estará con el... Sí, claro. Es esta, claro. Es esta, ¿sabes? La Aurora, ¿no? Claro. La cuadriga que hay. Cuando estás La dorada, la estatua dorada. No te viene del este. Claro, es que aquí ahora veremos una cosa. Mira, es que aquí ahora veremos una cosa. En Barcelona, a raíz de esto que viene como impuesto, que es un orden impuesto desde fuera, la gente que tienen capacidad de aquí de construir, como por ejemplo el Güell, ¿vale? Toda esta gente, lo que hacen es buscarse la vida, ya que desde Madrid están imponiendo, o sea, digamos que si ellos tuvieran vía libre, harían ellos este tipo de avenidas y alineamientos, pero el terreno de juego, digamos que es de los otros, y ellos hacen lo que pueden. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es cuando vemos alineaciones hacia el norte. Por ejemplo, mira, aquí en la Plaza Cataluña está
Sí, lo de Francesc Macià, Vale, el pues, triangulito ese. este sitio rompe totalmente con la simetría de la plaza, rompe con las calles, rompe con todo. Con lo único que está de acuerdo es con el eje. Norte-sur. Exactamente. Que me permito hacer una observación. La rosa de los vientos de Plaza Cataluña es una rosa de los vientos que no enfoca al norte. Claro. Yo creo que está girada. ¿Por qué? Porque eso forma parte, ves que los 360 grados, ¿no? Es decir, le doy aquí, se pone al norte, ¿ves? Entonces, este monumento que además aquí hay una muesca, ¿vale? ¿Dónde? Hay una muesca en este monumento, tú te pones aquí, lo miras y hay un hueco ahí, ¿lo ves? Ajá, sí, es verdad. Es un dial. Porque ese es el norte, o sea, te está diciendo que esto está al norte, o sea, ¿vale? Es como un empecinamiento de un sector de la élite que ha dicho que no, que yo no quiero esta rejilla, que yo, ¿me entiendes? Que lo quiero La hacer, rejilla es otra. ¿entiendes? A Y ver, lo mismo pasa ¿por qué no como, me quitas y lo mismo la pasa Cataluña, como, el búho. Sí, es un búho. Plaza Cataluña. Ponlo así, ponlo derecho el búho. Vale, vale. y lo mismo pasa, el que es un búho de verdad es el del Capitolio, eso es búho total, el del Capitolio. Ah, luego me lo enseñas. Sí. Mira, entonces esto es lo que ha dicho, ¿vale? Esto es la meridiana, ¿vale? La meridiana. ¿Y qué tenemos aquí? La cascada monumental que sigue este mismo eje norte-sur, rompiendo el eje- el ensanche y rompiendo lo que se espera de... Lo correcto sería a lo mejor o ponerla aquí cuando vienes del Arco de Triunfo y ves la cascada y vienes. Vale, pues ya vemos, ¿no? Que hay un rollo entre esta gente, porque además es que aquí volvemos a tener lo mismo, ¿vale? Hospital De San Pau. de la Santa Creu y San Pau, ¿vale? Otra vez, esta digamos, esta avenida es esto que te digo yo, que intentan hacer sus movidas aquí, incluso han conseguido abrir una avenida, porque a eso han tenido que abrirlo, ¿eh? ¿Sabes? No estaba contemplada en el ensanche, ni desde Madrid, ni nada. Han conseguido hacerla. Entonces han conseguido unir, pues, esto que ellos se van abriendo hueco como pueden. Ahora meto aquí la Sagrada Familia, ahora meto aquí esto, pero son, digamos, actores de segunda clase. Los actores de primera clase son los de Madrid, ¿vale? Y ellos hacen lo que pueden. El de los dos ¿vale? edificios es el que da nombre a esa avenida. Ahora os enseñaré más cosas de por dentro, pero os explico por qué creo yo que el Cerdá, ¿vale? El centro está puesto aquí, ¿vale? Si tú mides aquí, ¿te acuerdas que hemos empezado el vídeo diciendo que esto iba a haber alguna equidistancia importante? Y entonces enseñó la equidistancia que hay Barcelona, Roma, Sí. Túnez, ¿no? Vale, pues si tú haces un círculo con centro en el centro moderno o en el futuro centro de Barcelona, ¿vale? Y te lo llevas a Tarragona, ¿A qué sitio de Tarragona, por cierto? Vamos a ver, al foro o al anfiteatro. Capital y capital. 3 capitales equidistantes. ¿vale? O sea, además tú fíjate, basílica, catedral, iglesia, ¿vale? Puestas en una que parece que incluso que... Es el sitio más elevado de Gerona y el foro romano está en el montículo ese de Tarragona, es lo que está al lado de la catedral de Tarragona. Ahí es donde estaba el foro antiguo romano, que era el centro el foro es el... Es verdad. Está en la loma. Hay una loma, es verdad, sí. Vale, esto puede ser que sea casualidad, por supuesto. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa? Que este señor que se llama Víctor Balaguer, ¿vale? Es el que le ha puesto el nombre a las calles de Barcelona. Ah, Si el ensanche, el Sardá lo hizo en el 59-60, él en el 63 le puso los nombres El Cerdá le puso calle A, B, C, D, F, G. a esas Y calles, números. ¿vale? Verticales, letras. como en Nueva York. Sí. Pero, Entonces- Avenida 47. pero desde un punto de vista Práctico, no por que se ¿Tú te acuerdas, sino tú te acuerdas por en, arquitecto. te acuerdas en la... Sí.
¿Tú te acuerdas en la charla del año pasado, del vídeo del año pasado, que hablo del Eduard Toda y Güell? Sí. ¿Vale? En ese sitio, en esa biblioteca Museo Víctor Balaguer, es donde están gran parte de sus cosas personales y gran parte del museo de las cosas que trajo de arqueología de Egipto. ¿Sabes que Eduard Toda descubrió la tumba de Sennacherib? Sí. ¿Vale? Aquí están las cosas personales de Eduard Toda, ¿vale? En este lugar, ¿vale? Entonces, este tío ha elegido ese lugar le pasa lo mismo que al otro, que es equidistante de Tarragona y Barcelona. ¿Vale? Parece una matrioska rusa de la que van saliendo centro de centro de centro. El Ayuntamiento de Barcelona, aquí, ¿no? Ahí no, aquí, ¿no? Sí. El Ayuntamiento de Barcelona y el Palacio de la Generalitat. Centro de la ciudad romana. Vale, pues Centro fundacional de la ciudad romana. Y el foro es el centro fundacional. este es el Ayuntamiento de Tarragona. No fastidies, tío. Ayuntamiento de Tarragona. Y en el medio la casa del tío que ha puesto nombre a Y eso. en medio la casa. Ahora que has hecho la mención de Eduard Toda, Pero que también puede ser casualidad. Sí, apúntala en la lista de 10. Apunta en la lista de casualidades de hoy. ahora que hablabas de Eduard Toda, yo antes pensaba que en esa lucha de poderes que hay, que antes hablábamos de Madrid, Barcelona, Habsburgos, Borbones, ¿no? En esa lucha de poder, Eduard Toda es un personaje que de algún sitio le aparece también su poder, porque fíjate su historia vinculada con Egipto, y parece que a raíz de su poder de Eduard Toda y su secuaz Gaudí y su mecenas Güell, ellos van construyendo cosas que también están vinculadas a sitios, pero que van al margen de la urbanización de Barcelona. Claro, y la pregunta es, ¿y alguien dentro de la administración? O sea, aquí hay los de arriba que usan su vara de medir y luego los de abajo que van poniendo su historia. Y Defonso Cerdá Y le nadie han se encargado ha- hacer una obra con unas directrices. Yo creo que en algún momento Alguien se ha dado cuenta en algún momento cuando ya estaba hecho. Yo creo que hay algún tipo de personaje que sí que dispone de una información, Claro. y luego hay otro montón de colaboradores necesarios que no son conscientes para nada de todo esto, igual que seguramente pasa a día de hoy, porque aquí cada uno tiene su interés. Y es lo que decíamos antes, cuando tú has estudiado y tu motivación y la hipoteca es final de 20. la hipoteca y sobre todo tu vocación es la de ser geógrafo. Tú estudias para la geografía. Hay un montón de otras cosas que no te estás cuestionando. Tú vas haciendo el día a día y estudias de la geografía, igual que aquel que es ingeniero de caminos y... Pero hay otro mundo de personas en las que a ti tienes un tutor al lado que detecta en ti ciertas cualidades y te lleva a un grupo de personas en plan, señores, Correcto. este tío hay Luis Corenilla, que elevarlo. Yo en mi imaginario creo que esas personas son muy concretas y muy Correcto. selectas, Sí, y que luego el resto es Los entramas. es un entramado de colaboradores necesarios claro. que no sabemos de nada. A mí me pasa. Yo me he visto montando festivales o haciendo actuaciones en según qué sitios en las que he sido consciente, gracias a saber de que ellos saben y me han ubicado, de que no era un que sitio cualquiera. que esto no es un sitio cualquiera. Y yo sé que allí se estaba haciendo ese tipo de ritual, o llámalo como quiera, Era un ritual directamente. en que mucha gente estaba utilizando su energía o volcando su energía de una misma manera y no sé qué. Mira, esto es la casa de Eduard Toda, la casa que él compra un castillo, El castillo de Escornalbou. ¿vale? En esta época, aquí, Sí, que había. se estaba preparando para hacer este edificio, o sea, el edificio este de aquí, el Museo Nacional de Cataluña, Sí. ¿vale? Se está haciendo en esa época, en la que él se compra el castillo, ¿entiendes? Entonces, yo, ¿qué quieres que te diga? Pero si todos sus amigos están haciendo este tipo de cosas, yo no creo que esto sea casualidad, ¿vale? Porque además aquí es donde se va a hacer la exposición universal, ¿vale? Que esto está conectado al resto de exposiciones universales. Este edificio
Si yo ahora pincho aquí y Sí, es miro que antes a la hasta de ha habido un Bruselas, momento que te hubiera dicho, oye, ¿y si vamos de, oye, ¿y si vamos de la exposición universal de Barcelona a la Cartuja de Sevilla? Ahí queda. Una hora y media. O sea, el resto de exposiciones universales están unidas, ¿vale? Sí, hay un capítulo solo de exposiciones universales, ¿vale? Entonces, Eduard Toda, vamos, o sea, es increíble que esto fuera casualidad de que no lo ha hecho. ¿Vale? Espera, pero, a ver. Amplía. También la avenida de Plaza de María España. Cristina. La avenida María Cristina tampoco está orientada según el plan Sardá. ¿No? No estaba en el plan Sardá, eso. No estaba contemplado. También tiene una No, alineación eso extraña. sí la tiene, ¿eh? A 333 grados referente al norte. Y mide 333 metros, mide 333 metros. Sí, Sí. sí. Claro, eso fue su festival. Ese fue su festival. Pero espérate que... ¿Las torres hacen 33 metros cada torre de altura? No sé si... no, hay separación entre ellas de 33 metros. Separación entre ellas. Venga ahí, Sí. flipa. Bueno, Es que mira. va apuntada sin hilo, ¿eh? Venga, sigue. ¿Te acuerdas de la línea desde el puerto del Fórum? ¿Te acuerdas toda la diagonal que pasa por el obelisco? Sí, ¿no? sí. Pasa por el obelisco, pasa por Santa María de Montesión, por el Museo de la Cerámica de Gaudí, de la cerámica de la Además Rayoneta. pasa la terraza o sea, pasa por en medio. Ese es el cuadradito este rojo, ¿no? Sí, esto es el Museo de la Cerámica de la Rayoleta, ¿vale? Más relación con Gaudí imposible. ¿Vale? Vale, pero esta línea blanca no es la línea que va desde ahí hasta la cripta, ¿vale? A ver, ¿a dónde? Sino que esa línea Sorpréndeme. va aquí al Parc Samà, ¿vale? ¿Y esto qué es? Y sí que pasa por la cripta, ¿no? ¿Ves? Esta es la cripta Güell. ¿Y el Parc ¿Vale? Samà qué es? Yo esto no lo sabía. El Parque Samà lo hizo el Gaudí Es con la el Joan segunda- Martorell. Es la segunda ¿eh? sala familiar. 66,6. No, 66,6. Es un palacete, tiene unos jardines muy chulos. Vale, el Parc Samà es del Marqués de Marianao, ¿vale? Que cuando el Víctor Balaguer dejó su escaño, el que lo ocupó fue él, ¿vale? Y acabó siendo alcalde de Barcelona. Víctor Balaguer, el que está separado mitad a mitad, que puso un nombre a las calles, el de todo el ¿eh? rollo, que está Este con la es, ciudad. el Samà es el apellido del Marqués de Marianao, ¿vale? A ver, ¿puedes poner foto de ahí? Enséñale la Sí, el fuente. edificio. Es que es una cripta, eso. Es que eso es una... En eso medio es de un laguito. Sí, Es una gruta ahí en medio de un lago, tío. Hola. el sitio está guay, es como los jardines Artigas y como la Ciudadela, pues del estilo de esta gente, pero lo importante, ¿vale? Es que alinea toda la diagonal, que mide 66,6, ¿vale? Que la cripta está alineada, ¿vale? Y que ahí estuvieron entrenando a 2.500 soldados de la Quinta del Biberón justo antes, durante 3 días, los sacaron de su casa con 18 años, Y los los entrenaron entrenaron ahí. durante 3 días y los mandaron a la batalla del Ebro. A morir ahí. Porque murieron como Vale, ahora entroncamos. ¿Os acordáis que hemos dejado a mitad las batallas, ¿no? De Napoleón, Sí, ¿vale? Y que teníamos otras para enseñar, ¿verdad? Sí. Vale, acordaros, Quinta del Biberón, entrenándose ahí 3 días para mandarlos a morir con 16, 18 años, ¿vale? Bueno, esta es la línea, ¿no? Pasa por la cripta Güell y tal, que ahora lo hemos visto, ¿no? Vale, ¿y qué orientación tiene esa línea? Porque toda la diagonal sigue esa línea. Sí, La diagonal de es Barcelona toda la sigue esa diagonal línea. entera. Mira, Entonces da el datito, tío, de por qué te conocí yo. Yo el primer vídeo que vi tuyo... El día que el Stonehenge que ocurre en esa Ahí, avenida, ¿cuándo es el Stonehenge? sí, que esta avenida, además de reunir todas estas condiciones, encima tiene un alineamiento solar con la patrona de Barcelona, ¿no? Eso es lo que quería que Sí. dijeras, pero quería que lo- es la Virgen de Agosto? Hay 2 alineamientos, ¿vale? Uno es Bueno, claro, El amanecer. para los 2 días del año... ¿qué pasa sí, por ahí? los 2 días del año, ¿vale? Uno es el 15 de agosto, ¿no? Es el Día de la Virgen, y el otro es el 27 de marzo, puede ser, o 27 de abril. 17 de abril. 20. Que es la patrona de Barcelona. Que... La patrona no tenemos vergüenza. Es septiembre, Esto no lo pongo. No, para Montserrat, para Montserrat es, ¿no? Es para Montserrat. Sí, me he equivocado, no es para la patrona de Barcelona, para la patrona de Cataluña. Para Montserrat, yo creo que es el 24 de septiembre es la Merced. No, es Montserrat, es 15 de agosto y 27 de marzo, ¿no?
Sí, además está el tema este de la alineación que puede ser muy importante, exactamente. Porque como no sabemos para qué sirve esto, quién sabe si en ese día, especialmente ahí en el Parc Samà, pasa algo, ¿no? Eso, de abril. Y en, Vale. y en esos 2 días, poniéndote en la punta de la Si diagonal, te pones en el Monte Sion, tienes un espectáculo muy chulo de Barcelona. yo me pegué 4 meses. De hecho, como en el Vaticano, ¿sabes cuando sales? Yo me pegué 6 meses currando en Avenida Diagonal número 1. O sea, allí donde empieza la diagonal, tocando el mar, que es donde se junta con el espigón nuevo que construyeron, O sea, el Forum. el Forum, que ahora es puerto, aquello eran unos hangares donde teníamos los elementos escenográficos con los que actuábamos en medio del parque, en medio del Forum. Y yo creo que una vez más, durante los 6 meses del ritual del Forum, de mayo a septiembre, yo estuve formando parte de ahí en el Avenida Diagonal. En el mega ritual. Mira, nos habíamos quedado en las batallas, nos habíamos quedado que habíamos visto desde el principio del siglo XIX hasta el 24, fin de España en América y tal, y llegamos a 1863, 2 años después del Cerdá, ¿no? Y ahí está la guerra estadounidense, ¿no? La guerra civil estadounidense. Vale. La guerra civil estadounidense fue aquí la batalla final, la batalla decisiva, donde la gente que quiere ir al sitio de la guerra civil va ahí, ¿vale? Aquello está todo lleno además, es que, tal como son esta gente, incluso tienen ahí el lugar concreto donde al final de ahí no pudieron pasar los confederados y ya los otros ganaron, ¿vale? O sea, está incluso hasta, ya te digo, o sea, el lugar clavado, ¿vale? Aquello, ¿vale? Y esto es la población, ¿vale? Esto es la población de Gettysburg, este es el centro de Gettysburg, ¿vale? Y este es el campo de batalla, ¿vale? Vale, pues del lugar, como ya has visto, estoy pinchando en el lugar donde más se concentró la batalla, ¿no? Vale. Al presidente que le tocó aquello fue a Lincoln, pues su tumba está a 660. Son la hostia esta gente, ¿eh? ¿Vale? Otra casualidad, ¿no? Bueno, yo creo que no, ¿por qué? Porque la casa del presidente Washington y tumba también le pasa lo mismo. Aquí es donde, casualidad al cuadrado. Pero además, fíjate lo que alinea. Laboratorios de ARPA. Bueno, laboratorios. La no defensa, sé. la Sí, defensa sí. de... ¿Dónde nació Internet? Defensa. ¿Vale? Como a 6. Ahí, clavaico, bien, pum. ¿Vale? Entonces esto descarta que sea casualidad, sino que esto tiene algo Hay algo más. tiene que ver, ¿no? Y bueno, pues el centro de Gettysburg, la fundación de la ciudad, aparte de la guerra y aparte de todo, la fundación, en millas, Capitolio de Washington, que ya que estamos aquí te enseñaré el búho. Que ya se ve ahí. ¡Hola! Vale. Ahí está el buito. ¿Vale? Pero todo esto son casualidades, hombre. Casualidad de todo. Pues ahora vamos a ver Estáis obsesionados con las líneas, todo raro. Y Ahora vamos a ver una cosa que un ejemplo que nos va a enseñar, digamos, que nos va a hablar de las dos, de dos de las cosas que nos encontramos estudiando esto. Es una, que un país, si tiene un origen, está fundado de ese origen, ¿no? Una capital se funda, ¿vale? Como los visigodos, como tal. Y el tema este de las batallas, ¿vale? Königsberg, ¿vale? Es la actual Kaliningrado,
¿Ves esto de aquí, ¿no? Entre Lituania y Polonia, ¿vale? Eso es un enclave que hoy en día es ruso, ¿vale? A raíz de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, O sea, el eso, trocito donde está eso la mano, es ruso, Rusia, eso es este ruso. entre Polonia y Sí, Lituania. que además, Una Libia rusa, ¿no? sí, es que además les sirve para saber, bueno, de aquí podemos sacar un conflicto cuando queramos. ¿Entiendes? Aquí, cuando Ahí hay queramos, una patata caliente. sacamos una El día guerra. que queramos, pim, pam, ¿Entiendes? pim, Que es lo que está movemos pasando. a- Es que es lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo en Polonia están diciendo, el corredor este de... ¿Sabes, no? ¿Ves? De Bielorrusia a Kaliningrado tiene que pasar o por Lituania o por Polonia. Pues ahí ya hay movida hoy en día. ¿Vale? Vale, Kaliningrado, la antigua Königsberg, está fundada, igual que antes os he dicho, si nosotros no fuéramos a Portugal con el castillo de Tomar, con Coimbra, podríamos estar estudiando los movimientos de los templarios. Ahí lo que han hecho son los teutones, o sea, los templarios alemanes. ¿Vale? Ese lugar está hecho por ellos, o sea, está fundado por ellos. Y Königsberg, ¿vale? Era su ciudad capital, que es Kaliningrado. Bueno, pues del castillo, donde origen de esta ciudad, ¿vale? ¿Ves? La catedral. Si esta es la catedral, el castillo está aquí un poquito más arriba, aquí, con Hipercastel. Son las ruinas del castillo, ¿ves, no? Esta es la planta del castillo. ¿Vale? Da igual, si lo haces de aquí como de aquí es lo mismo, porque respecto a Berlín, ¿vale? Que de ahí salió el reino de Prusia. Y de Prusia salió el imperio alemán. Y se eligió la capital Berlín. Pero el origen de Prusia es Königsberg. ¿Vale? O sea, la historia refrenda la línea y la línea refrenda la historia. Porque es lo que te decía antes con eso de una enciclopedia en la que resumas en una línea algo, ¿vale? Cada línea de esa enciclopedia te vas a encontrar Una rayita de estas. sí. Y si no es así, en otros conceptos, como lo que te decía, ¿no? Del transbordador espacial, pues el 6S por todos lados, y Apolo, y Saturno. Mira, otras cosas que los historiadores dicen, hostia, San Petersburgo no tiene nombre ruso, tiene nombre alemán, Petersburgo, ¿vale? Vale, bueno, vamos a pinchar aquí a San Petersburgo. ¿Te acuerdas que antes hemos estado aquí ya, no? Esto estaba enganchado a la batalla de Borodino, ¿no? O sea, de Maloyaroslavets. ¿Vale? Cuando ves la historia de Pedro el Grande, de dónde viene esa familia, Romanov y tal, aquello vienen de Alemania, ¿entiendes? O sea, por lo menos hay unos contactos entre las élites, ¿vale? Para formar una nueva Rusia que es diferente, ¿me entiendes? Está claro que hay unas élites, hay unos contactos. Claro, entonces eso puede explicar esos movimientos que ha habido entre ellos, ¿vale? De élites y que van conformando la historia, Seguramente ¿no? también a veces esas élites están confrontadas y a veces esas élites pueden estar en la línea del tiempo, dos élites pueden estar de poder, pueden estar enfrentadas o pueden estar de la mano. Se juntan a veces con casas reales, con no sé qué, y luego se vuelven a separar en una pelea y no sé cuándo. Sí, o en un aspecto se dan de hostias y en otro aspecto pues, siguen teniendo un interés, siguen teniendo un interés. Es que al final, porque ahora estamos hablando desde el siglo XV en adelante, todo lo que hemos visto hoy, pero es que esto, si tiras de ahí para atrás, Sí, mira, esto yo te lo estoy enseñando un momento, como tirándonos atrás, ¿vale? ¿Por qué? Para que veas eso, para aprovechar de que estoy hablando de una capital y que te puedo enseñar que viene de una fundación anterior, de Prusia, ¿vale? Que hay una continuidad en el tiempo, desde los teutones, pero en realidad lo que os estoy enseñando es lo de las batallas, el cómo las batallas están unidas a las capitales, ¿vale? Bueno, aquí está la presidencia federal y aquí está la Columna de la Victoria, por eso, pues porque se ha hecho el Imperio Alemán, ¿vale? Y Berlín es elegida como capital de ese, ¿vale? Aquello porque, ¿vale? Aquello ya se ha hecho una nueva entidad, o sea, se crea como imperio en el 1870, ¿vale? Ahí es cuando sale eso, ¿no? La Columna de la Victoria es porque ya han conseguido la unidad entera porque han derrotado a Dinamarca y tal, entonces ya han conseguido esa federación y eso quien lo hace es las familias estas de Prusia, ¿vale? Son los que han conseguido hacer la federación de los alemanes, ¿vale?
estas órdenes que desaparecen del tiempo, como la orden teutónica, que hemos visto que tiene éxito en su empresa, como en España, tiene éxito en su empresa y de repente Luego el Imperio Alemán acabará, ¿no? Acabará en la Primera Guerra Mundial, Luego se renombra. ¿vale? Batalla de Verdún, ¿no? Toma. Este es el osario. ¿Vale? Está todo lleno de... Este es el fuerte donde más se hizo la batalla y tal, ¿no? Aquí está toda un área llena de historias de estas, ¿no? O sea, otra más, ¿vale? Que está unida. Luego, si miramos un poquito más adelante, ¿vale? Veremos que ahora mismo la base Ramstein es la base de Europa, de la OTAN, ¿vale? que Bueno, está más pues, cerca del conflicto, digamos. ¿vale? Y lo mismo a las Naciones Unidas de Austria, ahí de Viena. Desde ahí, esa línea amarilla que va para aquí. Ah, no, esto es otra base que tienen, ahí. Lo que es al Palacio de las Naciones Unidas es la batalla de Verdún, que está unida al Palacio de las Naciones Unidas a 333 Tiene kilómetros. su sentido porque la batalla de Verdún es la última. Es que es la que da inicio a la Sociedad de las Naciones, exactamente. Que de ahí luego deriva en la... Hostia, y es Ginebra, tío. Claro. ¡Hala! Esa batalla se hizo... Es que Y estos no, pero este terreno en teoría no fue un terreno que los cedió los Rockefeller o los Rothschild o algo así. Porque esto casualmente es donde se hizo el Congreso Sionista. Uno se hizo en Basilea y el otro se hizo ahí, ¿no? En el... No, te mentiría, tío. No lo tengo O claro. sea, no- Vale, pues ya hemos visto Primera Guerra Mundial, ¿vale? Mira lo que pasó en España en el 36. Qué miedo esto. Esto sí que cojones. Esto es Guernica. Guernica. Campo de Marte. Pues todo el pueblo. Inmenso, claro. Ayuntamiento de Guernica y Museo de la Paz. Y todo es inversión simbólica. Museo de la Paz, pues es que es Museo de la Guerra entonces. Al Palacio Real. Flipa, tío. 3. ¿Vale? Eso en el 36. Luego, Oye, déjame que hable con los televidentes o con los que nos estén viendo. Ey, quien esté viendo esto, que coja y lo pruebe él, ¿eh? Que aquí, comprobarlo. libro en mano y Google Earth en la otra mano. Y el libro es civilitateonordo.com, ahí lo encontraréis. Y que me han dicho que te lo van a editar. Habrá que acabarlo primero, ¿no? Bueno, tú dale un tiento, que yo conozco al editor. Vale, 1944, Segunda Guerra Mundial. De repente los alemanes, te lo pone en la Wikipedia, ¿eh? Sin venir a cuento ni nada, ni tener ningún valor estratégico, ni nada de nada, llegan aquí a este pueblo, lo veis que está todo en ruinas, ¿no? Derruido ahí. Sí. Y ahí llegan los alemanes y se cargan el pueblo. Se lo cargan porque todo, la hacen una Venecia pasaba masacre, por aquí. hacen una masacre alucinante, que es la típica masacre que va la gente de turismo y que, bueno, la masacre durador. Pues nada, 330. Oye, aquí hay otro búho, tío. Claro, de Ponlo, búho a búho, tuércelo. y la avenida Míralo. esa que va hasta ese búho. Pero este es casi un niño haciendo así. Se está riendo y todo, ¿no? Están alineados este buey. Y el otro búho, claro, están alineados. Exactamente. Y a 3300. Fíjate los huevos. Vale, pues nada, la masacre esta, que es famosa para los franceses, pues que los franceses sepan que está a 331 metros del palacio, igual que el otro palacio, igual que este palacio, porque esto del centro de Berlín también es el palacio, ¿vale? O sea que también sería casualidad que pasaron los alemanes por ese pueblo y dijeron, oye, nos vamos a cargar de este pueblo y nos da al lado. ¿No? Bueno, lo que pasa es que el desembarco de Normandía, ¿vale? A ver, sorprende. Provoca varias cosas. Una, el lugar elegido, ¿vale? Conmemorativo. Para desembarcar y para hacer el memorial y todo eso. O
sea, ahí es donde está el memorial, lo que es la El estatua. memorial y el sitio que eligieron para desembarcar y hacer la operación D, creo Bueno, que se pero llama, yo ¿no? como no sé sé dónde está el memorial, pero vete a saber Vamos, un dónde se campo, forma. ahí se regó de sangre, vamos. Y ahí también. A donde... Toma. ¿Vale? Ujú. Vale, eso es el monumento del lugar de desembarco. Pero ese desembarco provocó dos cementerios, ¿no? Uno estadounidense y el otro alemán. Ujú. ¿Vale? Vale, pues el alemán está ordenado con el Palacio de Alemania. A ver. Con Berlín. Flipa. ¡Hola! Y lo curioso es que en eso se puso... A ver, ¿y el otro? ¿Y el francés con Versalles? Ah, te voy a enseñar otra cosa de Versalles, un momento. Espera, este es el cementerio... Este es el cementerio de guerra alemán inglés, de Normandía. con el Capitolio. No, Sí, sí, no, pero hay otro cementerio Sí. estadounidense. Bueno, lo que quería enseñaros ahora es que entre ellos dos hay una distancia de 6,66 millas náuticas, ¿vale? Que es la línea roja. Vale, y este es el ¿Vale? cementerio de... Este es el estadounidense, pero hay otro estadounidense, Sí. que ¿dónde está? En el monte que te hemos dicho antes, que es el monte sagrado de París, que es Nanterre, ¿no? Mont Valérien. Donde estaba la Santa Genoveva. Sí, señor. ¿Y ahí tienen un cementerio los americanos? Sí. En medio de París? Sí, mira. No te dejan ver, parece. Porque es militar. Anda. Es Suresnes American Cemetery, ¿no? Vale, pues este lugar está... Es que eso es Suresnes, ahí hay un tratado. El tratado de Suresnes... Es que este lugar es el monte sagrado de los galos que vivían en París, ¿vale? O sea, aquí, de ahí viene Es la un Santa Montjuic. Genoveva. Sí, exactamente, es un Montjuic. Sí. Exactamente, ¿vale? Bueno, no, pero es el del pueblo, que sería el Montjuic. Bueno, sí. Bueno, pero es... Porque al final nuestro ha sido- monte sagrado sí, es Montjuic. Sí. Bueno, pues de ese lugar salen mogollón de alineamientos. Por ejemplo, de ahí a Marsella, al puerto de Marsella, que es por donde se introduce la civilización romana a Francia, hay 666.000 metros, ¿vale? Pero si te vas Al Capitolio, al Capitolio, que es donde está los jefes de los muertos. no, el monumento a la Segunda Guerra Mundial, Ah. pero que es este de aquí, Un memorial también. ¿no? Todo tres es. Toma. Casualidad. ¿No? Oye, podríamos haber hecho un ranking de casualidades. ¿Sí? Es que llega un momento que solo tienes casualidades todo en un lado y no pones ninguna en la columna de tal. Y algunas ya te he dicho que están elevadas al cuadrado, porque ya no es solo que hay un alineamiento, sino que te pones a mirar históricamente y hay un relato que hermana ambos sitios. Y ¿sabes? Este es muy interesante. Y perdón, que mete una cuña, en Sí. lugares como por ejemplo Versalles y Versalles, no solo en lo numerológico y en la medida, sino que, no sé si este es el caso exactamente, pero arquitectos que se llaman similar. Pierre Casablanca o Peter Whitehouse. Ah, por cierto, antes no lo he dicho, pero Versalles tiene el palacio, tiene un salón de Hércules también, ¿eh? Tiene su parte dedicada a él. No sé si en ese alineamiento en concreto, pero sí que pasa en Pasa en edificios este tipo así, de historias. que hay edificios que son simbólicos y Claro. su arquitecto Y siempre... ahí es donde cuando te hablan de flamenco, ¿conocéis lo del flamenco? No, antes... Ah, bueno, luego os lo cuento. Bueno, mira que esto se pone interesante porque aquí viene Versalles también. A ver. Monte Cassino. Monte Cassino. ¿Veis que de Versalles ha salido una línea roja? Sí. ¿Vale? En este momento que estamos hablando de esta línea, Versalles está ocupado por los nazis, ¿vale? O sea, los nazis están en poder de Versalles, ¿vale? Y aquí ocurre una batalla que es como la batalla de Normandía, pero en Italia, entre los estadounidenses y la suma de italianos y alemanes, ¿vale? Y se concentran aquí en Montecassino, que Montecassino, ¿vale?
cuando el libro te está hablando de los apóstoles europeos, los monjes que han hecho, por ejemplo, la regla de San Benito, ¿no? Para los monasterios, todo ese desarrollo del monacato en la Edad Media, Montecassino es un sitio importantísimo, ¿vale? Es más, si en este rato que hemos estado hablando de Cataluña, cuando la corona de Aragón, con el Gaudí, que el Gaudí junto con Eduard Toda soñaban con reconstruir Poblet. Bueno, pues eso está alineado con Poblet también. ¿Vale? Pero vamos a centrarnos en esto. Ese lugar es muy importante en el sentido de los monasterios y la Edad Media, todo eso. Ese lugar, Montecassino, está a 66 millas náuticas de la Basílica de San Pedro. ¿Vale? Y así podría estar diciéndote. Pero bueno, estamos en el contexto... Quien quiera mirar más que se vaya para el libro. Exactamente, estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esto es el cementerio polaco. ¿Vale? ¿Dónde creéis que está pinchado? Pues en Varsovia, o no sé, capital de Polonia. ¿Varsovia? Sí, ¿no? ¿O cuál es realmente la capital histórica de Polonia? Porque sí, hoy en día sería Varsovia, pero el que no sabe que Cracovia es la capital originaria de Polonia, ¿vale? Y que este es el castillo real, ¿entiendes? Pues si no, no se descubre este alineamiento. Él lo tiene otra vez, ¿vale? Pero lo curioso es que desde este lugar... ¿Pero por qué? ¿Por qué de este lugar? Es que es así. ¿Por qué de este lugar a este vuelve otra vez a estar conectado? Porque esto no se ha hecho en la Segunda Guerra Mundial. Porque esto ya estamos aquí tocando un orden anterior, en el que una ciudad ancestral está conectada a otro lugar ancestral. Que a nosotros nos han dicho que Berlín no tiene importancia hasta que no llega la modernidad y tal, pero las líneas dicen otra cosa. Porque hay ejemplos como este por todas partes. Tío, le has dado una vuelta de tuerca, ¿eh? Sí, realmente sí. Sí, ¿eh? Y aquí he seleccionado solo unas cuantas cosas porque, ve, ya son las 9 de la noche, ¿vale? Yo sé que estaba limitado el tiempo, pero esto hay para volverse loco aquí, ¿eh? Es una mezcla de varios para poder hablar de Barcelona, para poder enseñar ciertas cosas y porque lo del Parque Samá me ha tocado las narices. Porque mi abuelo era de la Quinta del Biberón, fue de la Quinta del Biberón. No murió en la batalla del Ebro, pero estuvo en la Quinta del Biberón y se lo llevaron de su casa. ¿Me entiendes? Y lo pusieron se lo llevaron. Y cuando yo he visto que en el Parque Samá estuvo encerrada esa gente ahí entrenando, El otro día de pues, y viendo que es el mismo lineamiento que estamos viendo aquí con los palacios reales, solo que es de una gente, de una nobleza que están replicando lo que hacen esos jefes superiores. El otro día me entero de que hay un grupo de investigadores que sostienen la hipótesis de que cuando la batalla del Ebro, que allí murieron críos catalanes, pero para llenar carros. Pues que esto fue un movimiento estratégico para destruir las futuras generaciones catalanas. De, oye, coge a todos los chavales, me los llevas Pura para allá, ingeniería y social. ahí haré una machacada. Pues claro, Y que si tú fue miras la un historia ya ha movimiento pasado... estratégico para dejar Cataluña. Si no sé si Nada, el Lérida me parece que murió también, también, pero antes, no en una de esas, sino en una de esas de las carlistas y todo eso también. O sea, de estos movimientos, de esto que han purificado la ciudad, ha habido los que quieras. Pues mira, si mira de lo que estamos hablando, Segunda Guerra Mundial, guetos judíos, todo este contexto es esto, pero a escala masiva. Entonces, ahora mira, fijaros esto que estamos viendo, ¿no? De Versalles. Versalles, Cracovia, Berlín, pero veis que también Montecassino, Berlín, ¿no? Sí. Hemos visto Versalles, Montecassino, Montecassino, Cracovia, Cracovia, Berlín, pero es que Berlín también Montecassino. ¿Vale? Por los alemanes que ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? En el cementerio no polaco, sino el alemán. ¿Me entiendes? Y no han muerto todos ahí. Ese sitio ha sido elegido para hacer un cementerio. Yo lo llamo ritual. ¡Oh, casualidad! Madre de Dios. Oye, cuando tengas un rato de aburrimiento, si es que tienes alguno, tal y como te veo, creo que tendrás pocos, mira Hiroshima y Nagasaki. Está puesto en el libro. Está puesto en el libro, o sea, espera.
Pero en Hiroshima y en Nagasaki mueren en un segundo. Sí, harta gente. O sea, en cuestión de un segundo, ¡tac! 800.000 personas desaparecen del mapa. ¿Qué se habrán hecho a 600 kilómetros de ahí? Bueno, de entrada, si, ¿El Capitolio a cuántos? Bueno, si noviembre es el mes noveno, y septiembre es el séptimo, agosto es el sexto. Entonces, el día 6 del 6 de agosto es el bombardeo. Porque, ¿sabes? ¿No? Septiembre 7, noviembre 9, diciembre es el es un 20. 6 de 6. Y 42 suma 6. Y el día del desembarco de Normandía es el 6 del 6, que es el otro campo de mar. Y el día que se probó la Trinity, el lugar donde se prueba, la latitud donde se prueba, 33 grados, Hiroshima y Nagasaki es 32, 34. Oppenheimer, quedamos un día, ¿tienes chicha para hacer sobre la bomba atómica? Y aprovechamos. Pues hacemos un claro, las programa. pruebas de los rusos, los sistemas antimisiles, todas esas cosas, está todo ahí metido. Cada salto tecnológico que ha quedado al lado, es lo que te digo, si coges una enciclopedia, cada hito de esos, de la primera bomba, tal, Empiezas a buscar ahí lo 3 tienes. Está. Todas las cosas las cosas que se hacen bien hechas para quedar en la posteridad, tienen el... Hasta la suma de los días en la que se prueba la Trinity, la primera prueba, la suma de esos números es 33, es el paralelo. Los rusos probaron su Trinity, su primera bomba, la probaron a 10.666,6 del lugar Trinity. Está ahí bien marcado. O sea, están zumbados de la cabeza. Hostia, pero Están taradísimos, taradísimos. Mira, ahora vamos a ver... Ala, tío, es que me ves, me pones programas en... Ahora vamos a ver, ahora que os he situado en el contexto de las batallas. Perdona, ¿tú crees que puedes hablar una hora sobre, así de este plan, sobre el tema atómico y las pruebas atómicas y el... Con ejemplos. Sí. Sí, echarle un ojo Cada capítulo da para una hora. Está pasando Enseñar- por encima de capítulos. No, ya. Cada capítulo da Es que mira, me interesa mucho enseñaros esto, Venga, va, tira, ¿vale? tira. Porque ahora que os he puesto en el Espera, que contexto, voy a es que hay algo hoy en día ya que es... Porque, por ejemplo, ¿os acordáis la foto que os envié el otro día? El nuevo Concorde, no sé qué historia, tardará, ¿cuánto era? 3 horas 30, ¿no? Aquello es como que lo meten donde pueda, incluso hasta en una publicación de Facebook ahí de una foto. En estos últimos días ha habido varias noticias alucinantes. Igual que tuvimos una temporada pandémica con el 333 a muerte y tal, que lo metían en todos los lados. Ahora hemos estado una temporada en este último mes que yo he estado pendiente y digo, pero y juegan con estas historias de una vacuna para salvar a 330.000 personas de no sé cuánto. Y digo, hostia, ni una más ni una menos. Los millones que tienen que poner de más, 6.600 millones de más de dólares para Ucrania, eso es que es alucinante, es alucinante. Pero va a batzagadas, ¿eh? O sea, va como a... Una pasada. A veces juegan más a... Bueno, esto es la forma que tienen ellos de decir que aquí estamos nosotros. En ese tinglao Yo creo que hay un estamos los que código- yo jugamos. creo que hay un código que ellos marcan, que juegan ahí y tal, y que los demás pues desconocemos totalmente. Yo muchas veces, ¿sabes cómo me lo imagino? Mucho detectamos. Tú imagínate que tú tienes un entramado que ya has hecho de hace 3 o 4 siglos, ¿vale? Tú formas parte de eso. Mogollón. Y tú tienes miedo de que miren tus comunicaciones. Porque hoy en día, un chaval informático de 14 años es un puto genio que te saca todo lo que estás leyendo en un ordenador, lo que sea. No utilizarías los medios de comunicación para enviar mensajes masivos a toda esa red basados ¿Sabes en cómo se llama números, esto? basados en ¿Sabes cómo se llama esto? Esteganografía. esteganografía. ¿Sabes quién desarrolló la esteganografía? ¿Tú sabes quién es Paracelso? Sí. Paracelso tenía un maestro, del cual decía, Paracelso, yo soy un gilipollas si me comparas con mi maestro. ¿Y qué te dice? Si yo quiero enviar un mensaje y que nadie se cuesque del mensaje, puedo hacerlo por criptografía. Yo creo que hoy en día ese fenómeno que tú has dicho ahora mismo, de fíjate, de repente, yo creo que ellos entienden lo que hay que hacer, lo que significa y lo que hay que hacer. Entonces tú vas... Acabo de ver, esto es esteganografía. ¿Te refieres al fenómeno que acaba de decir él? Lo de los 3 seises, lo de... Estás hablando de horas
que sobrepasan la vida humana. O sea, yo empiezo una obra que yo no la voy a ver acabada y a lo mejor mi hijo tampoco, sino mi nieto, como mucho. Entonces yo no hago la obra para mí, yo me debo a algo más grande. Entonces, ¿cómo va a quedar esa comunidad cuando digamos, mirad, van a gloriaros de nuestra obra? Y dirán, pero hasta todo eso es tuyo. Mira, pam, 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 pam. Yo para mí es una firma, ¿no? Es una forma de firmar también. Y una forma de comunicarse entre ellos. Sí, sí. Lo es todo. Mirar, ahora que... Todo. Espera. Ah, vale. Demuestras que has usado la mano. Resulta que conozco, casualidades de la vida, al sobrino del editor que ha editado en castellano Ese libro. el Esteganografía. Sí, que precisamente hoy he comprado a la editorial 3 libros, me ha llegado hoy. Esteganografía es libro de obligatoria lectura en la CIA. Ah, sí, hostia. Es como el Maquiavelo para los políticos, ¿no? No, es, si yo quiero transmitirte un mensaje que solo entiendas tú y que te lo puedo decir delante de cualquier persona, o sea, que yo te diga delante de cualquiera... Bueno, si lo acabamos de hacer él y yo con las indicaciones. A nivel básico, ¿no? A nivel principiante. Que juega póker y se está con un chaval con el otro. Sí, y se pero es que avisa hay de lo otro que viene. rollo. Es que yo tengo el libro y me lo he leído. Y me dio una hostia. No. Me pegó una hostia como un pan. Porque yo iba leyendo y iba diciendo, pero ¿qué dice este libro? ¿Qué dice este libro? Y hay un momento en el que dices, espera, ¿de qué va este libro? Y ahí te da una hostia y tú vas leyendo y dices, vaya tontería, que no entiendo nada, no entiendo nada. Y cuando te das cuenta de qué va el libro, Y ese libro. editorial Tritemio. Bueno, tú buscas en internet Tritemio y Esteganografía. Y la hace la editorial Tritemio. Y no hay más libros de Tritemio publicados en castellano, chaval. Ahí Bueno, escuchadme porque esto es una de las cosas que aquí hay meollo, ¿vale? O sea, ahora que habéis visto, porque claro, esto cuesta mucho. O sea, si yo te cojo un día suelto a ti, y os explico esto que os voy a explicar ahora, es como el resto de estas cosas, que te quedas en plan, ya, bueno, estúpido, ¿esto qué es? ¿No? Aquello. Pero ahora que estáis viendo un rato sobre las batallas, sobre el origen de un sitio, de tal, de cual, ¿vale? Quiero que os fijéis en el lugar que han elegido para el Valle de los Caídos. ¿Vale? Vale. Que por otro lado, si hubiéramos visto el cementerio polaco ese, veríamos que es el mismo rollo, el mismo ambiente, el mismo... Me estás cagando. Rocas, piedras, cruces, ¿no? Ese rollo, cripta... Es un mausoleo, no solo del general que estaba allí metido, sino de toda la gente que está ahí emparedada. Claro, es que, por ejemplo, cuando hemos estado en Verdún hemos visto el osario. Que, vale, ¿para qué queréis los huesos ahí, no? Vale, pero es que el Valle de los Caídos hay 33.000 restos humanos ahí metidos. 33.000. 33.000 y pico. ¿Vale? Recogidos de toda España. Y de diferentes bandos. Que eso nadie lo entiende. Pues de esta manera sí que se entiende. Claro. Porque tú estás haciendo una magia y estás haciendo algo con eso. Con eso. ¿Entiendes? Es que toda esta historia ya se lo he dicho más de una vez. En catalán se dice tu cal moll d'alors. Con esto ha tocado tuétano, está claro. Porque esto va desde lo pragmático de la medida, desde lo enigmático de la medida a la magia grande. Una vez que entiendes en el aspecto grande el porqué de esos sitios no son baladíes. Es que estamos hablando de centros donde pasan miles de personas al día, donde miles de personas en un día concreto no jodas. para hacer algo, en donde hay miles de almas muertas. Monumentos a miles de armas muertas. Bueno, Donde ha habido litros y litros y litros y litros de sangre humana. Que esté a esas distancias. Vale, tira, tío, que si no se nos hará muy tarde. Vale. Madre de Dios. A ver, el Valle de los Caídos, venga. ¿Dónde está el Valle de los Caídos? Vale, todas estas líneas han salido del Valle de los Caídos, ¿vale? O sea, no todas, sino de esta nueva explicación. Me refiero, he borrado las de antes y tenemos solo las que voy a explicar ahora, ¿vale? Pero son muy importantes porque no solo nos va a permitir entender un poco mejor qué están haciendo con lo de las batallas, las criptas, los mausoleos, sino que además nos va a asomar a la actualidad, que es la televisión, los medios de comunicación masivos, ¿vale? ¿Vale? Tecnología. Bueno, pero vamos a centrarnos en el Valle de los Caídos, ¿vale? De momento, ¿qué tenemos? Que
el lugar, lo primero que podemos ver es que le pasa como a la Basílica de San Pedro y como a otros lugares, que se ha ido a buscar un punto extremo de la península, ¿vale? Para situarse. Para situarse. Tócate los huevos. ¿Vale? Ahora iremos sumando condicionantes a esa ubicación. Es decir, cuando vayamos sumando los sitios, tenéis que ir pensando qué cálculos hacen falta para saber dónde tengo que ir a pincharme para tener estas condiciones. Y además, como siempre, ese lugar resulta que no es un llano ahí cualquiera en un sitio cualquiera plano, sino que encima es un enclave absolutamente diferente. ¿Entiendes? Y es que, Único. Claro, y es cuando dices, joder, y al Valle que yo estuviera ahí a picar piedra, como ¿Por qué? ¿por qué hay? Claro, porque igual no había otro sitio donde... A mí lo que ¿sabes lo que me toca a mí los huevos? Que está claro que esto es una obra que no es de un señor bajito con bigote que le dio porque tenía que ser ahí, sino que estos son cosas que ya están en la agenda de alguien, ¿vale? Y que tú eres el artífice que hace posible. Vamos a ir del mirando. Valle de los Caídos a Plaza de España. Sí, vamos a ir mirando. Se supone. La gente que ha hecho el Valle de los Caídos, este rollo nacional a saco y tal, en su mente que está los diferentes reinos que han conformado la nación española, ¿no? Vale, vamos a ir visitándolos, ¿vale? Tenemos Barcelona y no podemos obviar que la cripta Güell, O sea, la Plaza de España Está alineada. 330. ¡Hola! ¿vale? Del No, Valle de no, los no Caídos. obviemos esto, ¿vale? Alineada con el Valle de los Caídos. ¿Vale? Vale. Que esta línea, o sea, esta cripta, tienes que ir sumándole sitios, Sí, sí, ¿vale? sí, o sea, sí. es una Esta ya barbaridad la de apareció en el sitios, programa anterior. la de sitios que hay alineados con este lugar es alucinante, ¿vale? Vale. Hemos dicho antes que el reino de Asturias, con lo de la Reconquista y tal, el Pelayo y tal, ¿no? Ah, yo no sé de historia, yo no te lo voy a poner a explicar en plan fino porque no, ¿entiendes? Hombre, para no saber historia. Pero mira, ese es el primer templo que se hace de ese reino. ¿De? Cuando digamos que Pelayo hace una batalla y ya está claro que tú eres la contra ¿De los bolitos? ¿De los árabes? el primer templo Que se monta hace es ese. es ese. Vale. De hecho, El panteón, perdón. eso es el panteón de los reyes de Asturias, ¿vale? Y este de aquí, ¿vale? No me jodas. ¿Vale? Navarra, ¿no? Qué barbaridad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede calcular un sitio para que reúna estas condiciones? Y con... Vale, vale. Navarra, Aquí Cataluña. nació Felipe II. Madre de Dios, tío. ¿Vale? En el monasterio de San Benito. Y luego, ¿qué tenemos? Que geográficamente, digamos, de la orografía del terreno, ¿vale? El punto más alto. Esto que tengo yo aquí señalado en naranja, ¿vale? Ese es el sistema central, este es el sitio más alto, ¿vale? ¡Hala, tío! O sea, por huevos. Luego, es este es el más alto de todo el sistema, pero luego está la montaña que tiene cerca, que es el pico Peñalara. Este está del Escorial, ¿vale? Pero no solo del Escorial, también de Segovia. No de Segovia, Segovia es al pico del Lobo, si ves la línea roja, de Segovia es al pico del Lobo Y este es y el Ávila. Peñalara, sí, creo que es Ávila. Ah, sí, está ahí marcado en amarillo, sí, Ávila. ¿Vale? En Ávila nació Trujillo, ¿no? Parece que de Ávila nació el No sé. conquistador este Trujillo que luego se A ver.
Entonces, ahí es lo que os decíamos, ¿no? En pequeño también se puede ver este orden, pero bueno, no nos vayamos del tema del Valle de los Caídos, ¿vale? Luego, por otro lado, ¿qué tenemos? Que de aquí ¿A Valencia es? al Panteón de los Franco vuelve a haber otra vez 33.000 metros, 33.300. Lo trasladaron. Lo han trasladado. Se lo han trasladado a un sitio a 33 kilómetros de donde estaba. Sí. El viaje en helicóptero fue de 33 33 kilómetros. kilómetros. Casualidad. Otra. One more time. One more time. Vale, entonces, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Barcelona, Navarra, Oviedo, ¿vale? El pico local, ¿vale? Luego tenemos aquí el Peñalara, que es el pico más alto de la Comunidad de Madrid, o sea, el punto extremo, ¿no? Que también viene aquí al centro, otra vez al Retiro, al centro de Madrid, que además hay un monumento a los caídos por España, por casualidad. Pero no, no es como el Valle de los Caídos, sino a los caídos Por España, anteriormente. sí, sí, por el concepto España. No, pero por el tema del siglo XIX, Que sí, que sí, que sí, por que las sí. guerras anteriores, ¿entiendes? Puede ser que Es un obelisco, me parece, ¿no? ¿Dónde está el banderote ese enorme? No, eso es Plaza Colón. Sí, eso es Plaza Colón. Eso me parece que es el obelisco de... Vale, luego ¿qué tenemos aquí? Que aquí tenemos un lugar de culto donde hay una basílica y donde la gente es santuario, ¿vale? Y que si te vas a la terminal del aeropuerto, ¿vale? Aquí de Barajas, 33. pasas por el cementerio de Franco, ¿no? Vale, pues esto es lo mismo que le pasa a la cripta de Güell, de Güell. que sale- Esto es Montserrat. Lo que pasa es que aquellas sí que tenían una numerología que era 33 millas y esta no la tiene. Pero reúne las mismas condiciones. Si te vas a la terminal del aeropuerto, que además el Güell se ha hecho dinero, ha sido con el cemento del aeropuerto y con todas estas cosas, Vuelves a pasar por la cripta. pues a pasar por la cripta. Entonces No algo cumple ninguna relación estaban de haciendo con esto. distancias, esto. Aquí No, la de Güell, Montserrat Y la del cripta aeropuerto, del aeropuerto, no. Pero esto en el libro yo lo enseño, como los aeropuertos es importantísimo. No, que no hay tiempo. Mira, para Güell. Venga, una. La puntita. Solo la puntita. ¿Ves? Al sitio donde la rueda aterriza, 6,6. ¿vale? Y lo que sí que, ya que Pero estamos, espera. ya que vosotros habéis sacado el tema del aeropuerto, pues mira, ¡Hala, tío! tengo una teoría que quiero dejarla aquí puesta, ¿vale? Que es que el Parc Samà que hemos visto antes, ¿vale? Se alinea con la diagonal. Creo que cuando amplíen el aeropuerto de Tarragona, que es el de Reus, harán una pista aquí y coincidirá con ese alineamiento de la diagonal. Sí, lo quiero Esto dejar es un aquí grabado. vaticinio. Sí. Sí. Flipa. Oye, pero esto de las huellas de los aviones al aterrizar, esto no en Eso, otros hay- aeropuertos eso es también te lo una encuentras. pasada. O sea, las catedrales de España, Sí. de Sevilla, Catedral de Sevilla, Aeropuerto de Sevilla, Catedral de Barcelona, todas. Claro, cuando sales volando. tienes Ahora que- no me acuerdo si todas, pero sí que tengo el capítulo ahí con O una sea, en el barbaridad. libro ¿Hay un capítulo de esto? Sí, de solo catedrales y aeropuertos. Sí, ¿eh? ¿Y sabes por qué me di cuenta? ¡Qué puta locura! Porque al Escorial le pasa eso. El Escorial, todos los aeropuertos que tiene alrededor, está enganchado a la pista de aterrizaje y un montón de sitios. Y en esta misma explicación, yo podría haber enseñado muchas cosas de los aeropuertos, pero es eso que dices, no puedes liar más la cosa, ¿no? Aquello, pero si te lo paras a El mirar, aeropuerto, a ver, tiene una longitud tan larga que es normal que si tú estás haciendo líneas, pues Claro, tienes muchos las puntos. pistas de aeropuerto 20 Pero kilómetros de ya no será, no, medio, no, 4 o 5 kilómetros tiene. mira, esto de aquí, si no me engaña la cosa, punto más al sur de Francia. ¿es este? Creo que sí.
¿Cómo se llama? Comabella, ¿no? Sí, creo que sí, como había. ¿Cómo podemos escribir ¿Qué aquí? quieres mirar? No, será este. el punto Este. alto. Son las líneas. Este debe ser. Exacto, sí. Este, mira. punto Sí. Punto más meridional de Francia, ¿vale? Al punto más septentrional. Ya nos vamos al punto más septentrional, que además es aquel que está a 666 del Mont Blanc, ¿no? De un punto extremo, ¿no? Sí. Vale, pues mira. Y pasa por el aeropuerto de... Exactamente. ¿Cuál es el sitio con más afluencia de pasajeros de Francia? No me- Además, un sitio No muy me- concreto del aeropuerto. Mira. ¡Hala! O sea, por ¿Entiendes? el puto núcleo del aeropuerto. Entonces yo, si esto pasa, pues lo de que hemos visto antes del Valle de los Caídos y lo que hemos visto de la Cripta Well, pues yo que diría, pero no me puedo creer que sea casualidad. Vete a. Hostia, Les puedo decir una cosa. Es que además este alineamiento, este alineamiento, Bueno, a ver, lo de los aeropuertos es una locura, pero lo que hemos visto de Todo las esto. batallas y el monumento... pero ahora queda el plato final. O sea, esto es que muchas veces te encuentras cosas, que dices, aquí hay alguien que sabe esto. hombre. ¿Qué pasó? Ah, aquí hay alguien que sabe esto y utiliza ese conocimiento para hacerlo, pues yo que sé, de alguna manera más pequeño, ¿no? Pero bueno, vamos allá con el tema que queda un último ejemplo sobre el tema batallas, Vale. ¿vale? Putin. Exactamente. Guerra de Ucrania, ¿verdad? Vale. ¿Cuál es la ciudad donde más que ha quedado arrasada y donde más se está encarnizando la lucha y que te lo dejan claramente los medios de comunicación? Te dicen, esta es Bakhmut. Ah, sí. Totalmente arrasada. ¿Vale? A ver, tío. ¿Vale? Es esa de aquí. Vale, pues mirar. Esto de aquí, ¿sabéis quién es Alexei Navalny? Sí, el que era presidente, o sea, el que era rival de Putin. Lo envenenaron, ¿no? ¿Eh? Lo envenenaron y ¿qué hizo él después de ponerse bien? Sacar un documental basado en el palacio de Putin, ¿vale? Como venganza. En plan, pues ahora sacó esto a la luz. Que no se puede decir que lo sacara él a la luz porque existe una carta de un tío ruso que... Pero no consiguió que saliera en los medios de comunicación. El que lo ha conseguido ha sido el Navalny, ¿vale? Me refiero que esto nadie lo podía conocer hasta hace nada. No sé si son 2, 3, 4 años. Y si están muy puestos en esto de la información por la carta de este tío ruso de hace 7, 8 años, creo que fue, o un poco más, pues a lo mejor sí que te enteraste. Pero los medios de comunicación, igualmente o sea, como si no es popular, digamos, nadie te hace ni puñetero caso, porque no saben de qué le estás hablando. Pero este sitio es muy importante, ¿sabes? Y además en la misma actualidad, porque antes de ayer o el otro le declararon 19 años más a este tío que está en la cárcel, el Navalny. Sí, vale. Fue esta semana o semana pasada. Vale, pues acabamos de hablar de los aeropuertos, ¿no? Bueno, Putin, si miras la historia de Putin y de Rusia en estos últimos años, todo se basa en Gazprom, ¿vale? Esta es la base de Gazprom. O sea, la sede de Gazprom es este aeropuerto, ¿vale? O sea, no la sede de Gazprom en plan oficina, sino la base desde donde ellos con aviones y tal llevan a la gente a currar, a los cambios de turno, llevan piezas que hacen falta de recambios, porque hace falta aviones, esto no se hace por carretera, ¿vale? Entonces esta es la base de Gazprom en el sentido industrial, ¿vale? Sí, operativo. Vale, pues ahí tenemos un palacio que vuelve a estar conectado a una pista de un aeropuerto. Pero en este caso produce más cosas. Y es que pasa por el medio de la ciudad de Bakhmut. Entonces, si estamos viendo cementerios y sitios de guerra alineados con palacios, y yo estoy viendo aquí la ciudad de Bakhmut en medio de esta línea, y este tío con un palacio que se ha hecho en 2010 o 2011, o puede ser que hasta un poco más, Veremos el nacimiento de una nueva Rusia. nación, ¿vale? Entonces, bueno, yo esta línea la tengo desde hace bastante tiempo, la tengo ahí, como muchas de las líneas que hemos visto, que al principio dices, bueno, ¿esto qué significa realmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el otro día me di cuenta que la capital de Crimea
no es Sebastopol como uno pueda tender a pensar, sino que es esta, Simferopol, ¿vale? Y este es el centro de la ciudad, ¿vale? Más o menos esto es el centro de la ciudad. Ya sabéis, ¿no? Crimea, lo que ha pasado, ¿no? Porque ya viene arrastrando la guerra desde 330. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que además esta ciudad, si te miras su historia, ahí entramos en este contexto de Edad Media y todo eso, que ya pues tiene su fundación, tiene su origen, o sea, su motivo de estar ahí porque está alineada, pues en este caso con Kiev, ¿no? En este palacio ya hemos estado antes, ¿no? Otra vez tenemos los 666, ¿vale? Pero esto ya te digo, estamos hablando de una... vete tú a saber el tiempo que hará de esta... Vale, pues ¿qué pasa? Que si seguimos mirando, ¿os acordáis el episodio reciente en el que se les rebelaron los hombres de Wagner y tomaron una ciudad? Sí. La ciudad que tomaron fue Rostov del Don, ¿vale? Desde aquí de donde se manda, en Rostov del Don. 333.000 metros a la casa de Putin. ¿Vale? ¿Dónde se hizo famoso Putin? ¿Dónde probó él lo que era capaz de hacer? En Georgia. Al aeropuerto de Georgia, de Grozny, ciudad arrasada también por la movida esta. Es importantísimo en la historia de Putin esa ciudad, importantísima, ¿vale? Otro sitio con conflicto. O sea, estamos ante otro Valle de los Caídos, que dices, ¿cómo has podido elegir un sitio con estas características? ¿Y qué hay ahí? Georgia, capital de Georgia, ¿vale? ¿Dónde ha estado Rusia luchando desde hace tiempo? En Siria. Damasco. 660. Al centro de Damasco. Y esto desde Camp David debe ser la hostia, ¿no? Si haces esto desde Camp David, tiene que ser... de Gettysburg, por ejemplo, ese campo de sangre. Porque sí, a ver, pero si esto es del palacete que se ha montado el No, Putin... ahora es un palacete dentro de 50 años o más allá del 2030. Sea San Putin. San Petersburgo. San Putinsburgo, y ahora hay peregrinaciones. Bueno, pues eso, centro de Ankara, ¿vale? Que es el siguiente país de al lado. Bueno, con quien tiene él también. Y bueno, pues que la línea esta de Simferopol, que Simferopol, además de estar ubicado a Kiev, también está ubicado a Moscú, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que pasa por aquí, por el aeropuerto. ¿Veis? Por el mismo lugar que acaba la línea de Putin. Entonces esto no puede ser casualidad, ¿entiendes? Suena loco, pero ahí hay un orden. Es evidente que hay un orden. ¿De dónde? Al aeropuerto. ¡Hola! Venga y flipa. Es que lo de los aeropuertos, tío. Mira, con la misma alineación que la pista, ¿vale? O sea, y la pista acaba alineada cuando igual. acaba la pista. O sea que, tú imagínate lo que supone para un tío de los años 20, o antes incluso, montarte en un aparato que va por los aires a una velocidad de la hostia, te desplazas, y hay un momento, hay una frontera, porque al final siempre estamos hablando de fronteras aquí, límites, fronteras y tal, ¿no? A ver, la frontera con el aire. La frontera con el aire, al final, ¿dónde Impactas. está ahí el matrimonio en esa frontera? En el mundo antiguo, ¿dónde es la frontera del cielo? En lo alto de la loma más alta, por eso es el sitio más sacro, es el que está más cerca de Dios. ¿Sabes? Entonces, por eso La esa Satanás... modernidad es el aeropuerto. Bueno, son otras cosas. En los Mira, satélites, por ejemplo... Bueno, yo a veces ese mismo planteamiento se lo he llevado a la cuestión de las energías que se puedan aprovechar de eso. Y tú imagínate la sensación de cada persona que en cada minuto está tocando o despegando tierra en ese momento. O sea, hay miedos,
hay alegría porque viajas, hay ilusión por Si eso va en esa electricidad estática, si esa electricidad estática ha ido cogiendo toda esa energía de esa gente, hay un montón de energía. es una mina cuando llega. Si esta gente está haciendo eso, cuando no había aviones, había monasterios. Y las piedras, puede ser que recojan toda esa energía de la gente ahí orando, rezando. Pues mira. Pues mira, ¿os acordáis que os he hablado de cloisters, ¿no? Los claustros, que fueron llevados. Que fueron... Exactamente. Parece exactamente. Mira, Cataluña en Estados Unidos. ¿Qué te parece? Pero no creo que no es de Cataluña, del norte de España, pero no de Cataluña. Se llevaron piedra a piedra, se llevaron capillas, se llevaron piedras. Que la piedra tiene también muchísimo en todo Hombre, esto. Simón Pedro. Mira, Toma de Camp David, ya lo hablábamos antes. Mira, lo hice una vez, me parece, y lo tendría que confirmar, pero es que me parece que desde la iglesia de Figueras, que es San Pera. En Girona hay 33.000. No, pero es que hay, vinculado con el 3 o con el 6, al aeropuerto de Ampuria Brava. Al aeródromo de Ampuria Brava. Sí. Me petó el... Sí. El Escorial, no solo a los aeropuertos grandes, hay el aeródromo de Fuerte Milanos o algo así, no sé qué, súper pequeño, y dices, pues esto ¿El también. aeropuerto de Sabadell? ¿Este también? Pues seguro. Seguramente, sin mirar, seguramente estaría. Son sitios que al final ahí, Claro, que ahí es el contacto Mira. de la tierra al cielo, tío. un tío que te monta un aeropuerto es porque te has puesto de acuerdo con 4 o 5 industriales de la zona y les has dicho, nos interesa ayudar aquí, comprar y hacer, ¿no? Es así, me interesa. Entonces, ahí ha habido un entendimiento entre gente de muy... Esto de los claustros, ¿os acordáis, no? Que es lo mismo que hizo el Well, ¿no? Y que dices, hostia, si los monasterios servían para esta red, a mí esto, lo único, o sea, ¿entiendes, no? Si tú vienes leyendo el libro y vas viendo que los monasterios, que San Benito, como he hablado antes, que tal, que toda esta red se ha hecho en base a esto, si tú ahora coges un monasterio, me lo llevas allí y lo pones a 330.000 metros de la casa del presidente, encima no la de currar, la de estar de ocio, hostia, tú, esto es para algo, ¿entiendes? Sí, es como si, yo qué sé, como si... O también puede ser casualidad. muchas maneras de... Claro, pero mira, vamos a mirar más cosas de Camp David. ¿Vale? Oye, pero no nos estamos mucho rato más, tío. No, ya está a punto de acabar. Vale, Está a punto de acabar. Mira, sí, no, yo igual, mira. ¿Aeropuerto? ¿Lo ves? ¿Vale? ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde va? Pues aquí, a la peña que trabajan para él. Al FBI, la DEA. Cuántico se llama esto. Esto es cuántico. Sí. Anda. Tócatelo. Tócatelo. Y pasando por un aeropuerto. Sí, seguro que te pones a mirar y alucinas. Seguro. Seguro. Vale, el Greenbrier Complex Bunker son búnkers subterráneos que tiene para dar continuidad al gobierno en caso de que pase algo, donde se tienen que esconder, Está ¿vale? hecho, pero es a donde no irán. Vale. Aquí es donde cuando Terminator la lía es donde sí, se van todos, exacto. ¿no? Esos sitios están preparados para resistir un ataque de pulso electromagnético, ¿vale? Este también es búnker subterráneo, ¿vale? Que además si te fijas está esta línea de aquí con Camp David es de 6,6 o 3,3. 3,3 creo que es. ¿Vale? Este es otro sitio igual. Está hecho para dar continuidad al gobierno en caso de que vaya un desastre, complejos subterráneos, todo eso, ¿no? ¿Qué me queda por enseñar de Camp David? Pues lo mejorcito. Una trufita de postre. Sí, esta es el Área 51. Oh, Dios. el área No 51. me fastidies. Área 51. Oh, Dios, tío. O sea, los marcianitos llegan
A Camp David. Puede ser que sea... Con finura, ¿eh? Con finura, con finura. O sea, 4 treses, tío. Bordando el 3 ahí. Madre de Dios. Vale, y luego está, pues, esto. Que el Obama hace poco se ha construido su casa aquí. Arrandemar muy preocupado por el cambio climático, no vaya a ser. Mira ahí cómo le sube el agua del mar. Está la casa de Obama. Y ya está, a 333 de... Camp David. Ah, se ha hecho la casita al lado del otro. Donde tuvo su casa en su momento. Sí. No, y ahora coleguillas, ahora están los coleguillas. Y ahora tú ves que de aquí, de Camp David, sale una línea azul para allá, ¿no? Y de la casa del Obama también sale una línea azul para allá, ¿no? Sí. Esto es de la estructura de la OTAN en Europa. ¿Esa es la de Camp David? Esto está alineado con Camp David. 3660. Y esto nos daría paso a la estructura de la OTAN en Europa. Y ahí nos tiraríamos otra hora enseñando la estructura de las bases de la OTAN, ¿Dónde están de los puestas? comandos, ¿vale? Cómo están alineadas entre sí. Esta de aquí es el centro del Londres romano, ¿vale? O sea, igual que pasaba antes con los íberos y los romanos, ¿no? Sí, O sea, el centro de Londres no es este de aquí, ni este de aquí. Este es el centro de Londres Este es ancestral. el Londres de cuando los vikingos atacaban Inglaterra, ¿no? Exactamente. Creo que hay un mojón allí romano, ¿no? Se ve y todo, está ahí como el origen. Vale, este es el que está... A la casa de Obama, ¿no? Ahí no, claro que lo tengo en millas. La casita de Obama. Ese está a 3300 de aquí. Pero está más a 3660 de aquí. El Obama está a la casa de campo del presidente de Inglaterra. O sea, no es el que hemos visto antes, no es este. Bueno, estaba a la casa de campo del presidente de Estados Unidos, que es Camp David, y ahora la casa de campo del otro presidente. A Buckingham. Ay, no, este ya lo he enseñado. No, es el de Buckingham. Ay, sí, El de Buckingham, no es la casa de campo este. Eso, coño, no es la casa de esto, sino el palacio de la reina. Y bueno, es que después de tanto rato uno ya está... Vale, no, pues Sí, ya, ya no. volvamos a casa. Vale, pues sí. ¿Qué me queda Estamos por ahí sin enseñarte? hermano. Sí, me quedaba una cosa por enseñarte, que es esa línea que a ti te gusta. Hostia, al final hemos hablado poco de... Al final hemos hablado poco, ¿eh? Pero bueno, te voy a enseñar... Bueno, aquí Hombre, el regalito, tío. resulta que... Pero no sé por qué no tengo aquí... Bueno, yo tenía aquí marcado, ves que aquí la finca del Palagüel está en mitad de la manzana, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que este hombre, el Güell, lo que hizo fue heredar la esquina esta de aquí. No sé si incluso esta. O sea, yo por lo que pone ahí es en la Rambla de los Capuchinos y que él fue comprando números, comprando la vivienda de al lado, hasta que llegó aquí y llegó a tener casi toda la manzana y que solo que le quedó el número 7 que está por aquí, ¿vale? Pero solo aquí es donde se consigue el alineamiento exactamente al norte, como venimos hablando. ¿Ves que ahí te pone
358, Ajá. 357, 359, 360 y se convierte en 0, ¿no? Ujú. ¿Ves? Son norte, puro norte. ¿Vale? Ese es el puro norte. Ujú. Bueno, si él se hubiera quedado con la casa esta de aquí, Ya no. no le cuadraría de esta manera. ¿Ves? Esta es Avenida Gaudí, que la abrieron. La abrieron después de hacer el ensanche. Consiguieron hacerla. Para que la Sagrada Familia al menos tuviera, porque Gaudí lo que quería es que la de los 360 grados se tuviera un acceso como esto, como las plazas de al lado. Y al final se han tenido que conformar solo con esto. Pero al menos pues abrir una avenida, ¿no? Pero lo curioso es que aquí está el accidente de Gaudí. Lo atropella el tranvía. Claro, atropella el tranvía justo ahí. Sí, como si fuera un soldado que está en la guerra. Alineado con... ¿Entiendes? Y bueno, pues aquí está también Santa María del Pi, que estuvo trabajando aquí, no sé si reconstruyéndola, creo, el Francisco de Paula Villar, que es el que le dan para hacer el templo de la Sagrada Familia, lo que pasa es que luego lo hace Gaudí. Pero al que se le da es a Francisco de Paula Villar, que es el mismo que reconstruye esto. Y aquí también, en esta iglesia también creo que tiene... ¿De Paula acaba siendo santo, San Francés de Paula? No, es el otro. Creo yo, ¿eh? Sí, tiene que ser otro. ¿Y el cuadradito ese que había encima de la Sagrada Familia, qué es? Ah, esto es porque quería... Me dijiste que te explicara algo de la Sagrada Familia. Sí. ¿Qué has Bueno, puesto ahí, tío? esto de aquí Sí. es para la explicación. Mira, esto de aquí es el año litúrgico, ¿vale? El año litúrgico, ¿ves que pone ahí 33? ¿Ves que aquí hay una 33? Aquí, mira, 2, 3, 4, 5, luego 12, 13, 14. Esto es de los domingos que hay en un año, Sí. 33 son los del tiempo ordinario. Los que no forman parte o de la Cuaresma, o de la Navidad, o del Adviento, o de la Pascua, Vale. ¿vale? Se llama tiempo ordinario y son 33 domingos. Y los demás domingos siempre cae alguna fiestecita o El algún- Domingo de Ramos o, Vale, o- vale, vale, ¿me entiendes? O Pentecostés, creo que es. Vale, vale. Vale, bueno, pues Ya no tenía ni idea de esto, tío. el año litúrgico ellos llevan su propio calendario de esa manera, ¿no? A ver si lo encuentro para que desaparezca y enseñártelo de abajo. Así, mira. Entonces, esto es la Sagrada Familia, pero un mapa de su simbología, ¿vale? Por ejemplo, ¿ves que aquí en la esquina pone Advent, Sí. Adviento, ¿vale? Y aquí ya sabemos que es la fachada del nacimiento, ¿no? Sí. Pero luego en esta esquina de aquí vemos que pone Cuaresma, ¿no? sí. Aquí Gloria, ¿vale? Pascua, ¿no? Vale, pues Ah, y entonces has sobrepuesto ahí el calendario este. sí, bueno, el calendario es para que lo veas y para que entres en esa configuración del calendario litúrgico, ¿vale? Para que entiendas que ellos no van en plan meses de 30 días, sino que hay, pues eso, un Adviento, un tiempo de Pascua, un tiempo ordinario, un tiempo tal. Entonces, yo sospecho, por la distribución de esta simbología, es que el tránsito del Sol, la orientación del Sol y toda la historia, pues está relacionada con eso. ¿Vale? Aquello... De hecho, O sea, a ver, en la capa de simbología más sencilla, que es nacimiento, gloria y pasión, está claro. Pero luego hay una capa más A profunda. ver, pues, sobreimpresiona lo del año litúrgico, por fin. Claro, porque ahí lo puedes girar hasta que sea el domingo de Cuaresma. Ah, que coincida. Claro, lo puedes girar, Puedes rotar la imagen. hasta ¿entiendes? Sí, lo que pasa es que, mira, o sea, para el arquitecto el Adviento empieza en esta esquina de aquí que hemos visto, ¿no? Sí. ¿Vale? Ponle que sea aquí, ¿vale? Adviento, ¿vale? Aquí ya tienes que estar en Navidad, porque es en la fachada del nacimiento, Navidad, Sí. ¿vale? Aquí
Aquí te obliga a estar en Cuaresma, que cuaresma, no estás. ¿vale? Justo. En O cuaresma. sea, que ya lo has hecho. Sí, claro, por eso está aquí, esto está al revés, ves que, aquí, ves que esto está ladeado. O sea, entonces estamos en el día 31. Pero no es perfecto, ¿vale? No es perfecto, porque luego aquí tienes el Pentecostés, y el Pentecostés él te lo ha puesto en esta esquina. Es decir, no hay un único círculo de mapa para leer, porque hay como tres. Está el nacimiento, gloria, pasión, ¿vale? Está el del año litúrgico, está el de la vida de Cristo en las propias fachadas, porque están los relieves ahí de toda de toda la Biblia, de todos los pasajes de la Biblia. Entonces, no hay un único círculo, es como tres círculos en el mismo sitio en el que cada uno tiene una lectura, ¿entiendes? Vale. Más el propio círculo del sol, Interesante. ¿entiendes? Vale. No, es que además, mira, aquí habrá una columna y otra columna de entrada, como Hércules, ¿no? En la que una es tierra-fuego y la otra es agua-aire, ¿no? Son los 4 elementos, ¿vale? Para entrar en el templo, ¿ves? Tierra-fuego, agua, que es agua-aire también, ¿no? O sea, y bueno, hay muchas cosas para ver ahí, o sea, hay una... Cada columna significa algo, ¿entiendes? Dale un poquito. Mira, ahí está Toledo, Sevilla, Europa, Granada, Mallorca, Zaragoza, Rosellón, ¿eh? Hay muchísima simbología. Pero claro, ¿qué pasa? Estamos como el ensanche de Sardá. Esto viene impuesto. Esto Gaudí o sea, Gaudí lo hubiese orientado, pues eso, como estamos viendo, norte-sur, ¿entiendes? Él lo hubiese orientado norte-sur, no de esta manera. Hombre, yo creo que puestas a orientarla hacia el este, tío, es una basílica. No, pero él quería que todas las manzanas de alrededor estuvieran en 360 grados libre para que se viera de todas partes, ¿vale? Que tuviera entradas. O sea, claro, si tú lo giras, como el hospital de San Pau y tal, entonces sí que te queda ahí con el sol a mediodía, aquello, de una manera, ¿sabes, no? Luego tú fíjate, estas escaleras que están aquí encima de este piso, aquí no saben ni lo que van a hacer todavía, hay varios proyectos, tienen un lío alucinante y todo es por esto que estamos hablando, de esta trama impuesta y una élite catalana que tira de aquí y una élite centralista pues que tira de allá, ¿no? Y bueno, como es tan tarde tampoco podemos extendernos más, ¿no? ¿Quiere un vasito de agua? He flipado con lo de los aeropuertos, he flipado. Y eso abre la puerta porque eso es muy importante, lo de los aeropuertos, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque eso además te abre a un mundo en el que la carrera espacial, ¿vale? La carrera espacial con el tema Tío, de... en el aeropuerto es donde te elevas. No, pero escucha. Nuevo. Pero que luego entras con todo esto de las pruebas de cohetes, con el Werner von Braun, con toda esta peña y alucinas con esto, alucinas, tío.